adolescentes para estar constantemente informados en tiempo real. También les dio algunas instrucciones. Orien no era una mascota y tratar de jugar con él terminaría en la pérdida de dedos, y los adolescentes harían el gesto de OK hacia el pájaro cuando los Tsakarem salieran de su cueva y un pulgar hacia arriba cuando estuvieran en camino a encontrarse con él. Y ambos tomaron como misión no fallar a ningún precio. Francamente, era más para complacerlos que otra cosa. Orien era inteligente, lo suficientemente inteligente para saber lo que debía hacer, pero eso hizo las cosas más sencillas. También envió a Septem para cubrir el área general donde el clan Olangi tomó el campamento y recopilar información. Haciendo crujir su cuello, Liam guardó todo lo que tenía en sus manos en su inventario mientras la entrada de datos viajaba desde el dron-teléfono a su implante. Era el momento. Mentalmente ordenó que la nueva tapa metálica de la cámara se abriera. Sus ojos gris plateados se fijaron instantáneamente en la pantalla que se activó justo debajo de ella. Saludos, Max, ¿dónde está Grace? Preguntó Liam con curiosidad por la evidente falta de energía de cierto científico enérgico mientras sus ojos estudiaban la expresión y las microexpresiones del científico. Notó que el hombre también estaba más delgado, algo bueno para Max, pero poco importante para él. Microexpresión, Liam podía notar la mayoría de ellas, pero todavía no estaba familiarizado con muchas otras. Podía hacerlo porque percibía el mundo más lento en virtud de que podía pensar más rápido, mejor y de manera más eficiente. Además, sus sentidos más desarrollados en general hicieron que esta acción fuera aún más sencilla. En cierto modo, daba miedo, pero era muy útil, aunque requería práctica. No le afectó mucho a los Na'vi, ya que no estaba muy familiarizado con su expresión, aunque era parecida a la humana, por lo que parecía normal y, en general, parecían no ser tan lentos, como los gatos. Una comparación acertada teniendo en cuenta que prácticamente eran una mezcla de gato y elfo con tinte azul. Pero con otros humanos era perturbador, muchos detalles que antes ni siquiera había notado ahora eran claros para él, desde la microcontracción de un músculo hasta el diminuto cambio en el iris de un ojo. Si su fuerza física y una plétora de otras características suyas no fueran indicadores suficientes de lo mucho que se diferenciaba del ciudadano medio, era dolorosamente obvio lo inhumano que era. Pero fue por eso que él estaba vivo y solo podía hacer una cosa, aceptarlo como sería de esta manera, sin importar el tiempo que viviera. Solo un idiota suicida rechazaría a quienes simplemente por su propia arrogancia. Él era quien era, sin importar en qué se pudiera convertir o lo que pudiera haber sido, siempre y cuando no olvide quién es. La expresión de Max Patel era serena y cansada. Liam podía ver rastros de incomodidad, nerviosismo, casi al punto del miedo, y un dejo de ira, pero esta última parte no se debía a él. Un nerviosismo que era habitual en Liam en este científico, y era fácil deducir que él era la razón. Max tosiendo saludó con la mano antes de explicar la situación actual, haciendo primero un comentario sarcástico: gracias por preguntar, estoy bien. Grace está actualmente ocupada con Selfridge y por lo que entendí se trata de un cambio de personal dentro del programa Avatar. Uno del que no fue informada. ¿Por qué es así? No tengo ni idea, pero la última vez que la vi estaba furiosa por decirlo menos. Liam asintió y ya tenía una idea de quién era ese nuevo miembro del programa Avatar, el tipo lisiado. Hablando de dicho programa, no sabía mucho más que el hecho de que había un conductor y un avatar, un Na'vi y un híbrido humano que eran piloteados por el conductor mencionado anteriormente. Y la que estaba a la cabeza en ese momento era Grace. Max era miembro de los distintos equipos que ella tenía bajo su protección. Si él estuviera en su lugar y algo así sucediera, podría entender que eso podría causar que algunos vasos sanguíneos se revienten. ¿Lograste hacer lo que te pedí la última vez?, preguntó Liam, mientras su implante oculto detrás de las vendas brillaba un poco más. Max, del otro lado, asintió antes de mostrar un reloj antiguo y elegante con un intrincado aunque dañado tallado en sánscrito, y luego un segundo similar pero sin ningún tallado. Esto le valió una sonrisa a Liam, quien solo investigó más. Bien, supongo que el segundo es para Grace, y puedo saber la frecuencia en la que están operando, ¿y qué puedo esperar que hagan? Directo al grano como siempre, murmuró Max en voz baja e informó a su interlocutor de toda la información que Liam pudiera necesitar. Como la frecuencia, una tomada de una unidad de enlace destruida, la cama utilizada para conducir Avatar, una frecuencia que estaba bloqueada y no se podía cambiar. La unidad de enlace fue destruida hace años durante un ataque Na'vi a la choza de enlace que era un tipo de infraestructura capaz de albergar humanos lo suficientemente livianos como para ser movidos por un Samsón. Y las funciones de esos dos relojes eran esencialmente relojes inteligentes pero con una función holográfica táctil agregada en la parte superior, algo así como un teléfono inteligente que colocas en tu muñeca pero con menos energía y memoria. Los que se utilizarían necesitando datos biométricos del usuario como reconocimiento facial, escáner de retina o el clásico escáner de huellas dactilares.
Por lo que Max contó, eran relojes antiguos, de al menos 90 años de antigüedad, de una antigua empresa desaparecida hacía mucho tiempo llamada Nokia, lo que ante la mención provocó una risita y un momento de incredulidad por parte de Liam. Max no comprendió por qué se había producido semejante reacción y decidió achacarlo a que el hombre no era el individuo más cuerdo de la superficie de Pandora, algo que sin duda era cierto. Esos dos relojes son de Max, traídos de la Tierra con la pequeña cantidad de carga permitida a bordo del ISV, son reliquias familiares y, como tales, tenían un valor sentimental bastante significativo para él. Todos sus datos fueron purgados por lo que pidió Liam, por lo que esperaba su gratitud, pero en última instancia no importó ya que sus datos fueron copiados en otros dispositivos. Puedes activarlos, afirmó Liam con calma, mientras su implante brillaba cada vez más, casi hasta el punto de que casi podía verse a través de las capas de tejido del vendaje. Estaba concentrado en el dronteléfono, para usarlo como intermediario, el implante de Liam solo podía conectarse a máquinas hechas o modificadas para conectarse a él, pero eso no le impedía hacer trampas como ahora. Usar una herramienta para usar una herramienta. Liam agregó el nuevo parámetro manteniendo el anterior, después de haber modificado el dronteléfono para que todo funcionara sin problemas. No le gustaban las herramientas defectuosas ni nada que considerara defectuoso, de hecho, la perfección era inalcanzable, pero eso equivalía a no esforzarse por alcanzar lo más cercano a ella. Max hizo lo que le pidió y esperó en evidente confusión, no tenía ni la menor idea de lo que Liam iba a hacer, ni cómo, ni qué, aunque tenía varias conjeturas. No por culpa de no aferrarse a las preguntas, el hombre decidió hacerse el misterioso y dijo: espera, ya verás. Se realizó una conexión con el S-Drone N5 a los dos relojes inteligentes, se mostró con un pitido verde en la parte superior derecha, Max aceptó de inmediato. Luego 5 segundos después apareció una barra de descarga azul claro con un modelo 3D de prisma metálico que tenía en su medio un núcleo etéreo brillando con un intenso blanco etéreo arriba. Parecía extraterrestre. Todo sucedió rápido y sin pedir autorización de ningún tipo para descargarlo. Ni aviso alguno. Simplemente sucedió. Los primeros pensamientos de Max fueron que se trataba de algún tipo de malware, y tenía razón hasta cierto punto si la creciente sonrisa en el rostro de Liam era un indicador. Esto es benigno, es solo un software que desarrollé. Aunque es solo la primera versión y probablemente deba actualizarse. Y no se preocupen, no es como si tuviera sentido que hiciera algo que dañara o destruyera esos relojes, aseguró Liam, era la verdad, incluso si en esencia estaba secuestrando los dos relojes. Lo llamé Overseer y nos servirá para comunicarnos con más facilidad, desde lo que hacemos aquí hasta prácticamente todo lo que puede hacer un smartphone. Estoy formateando el reloj para que funcione como lo tengo previsto, añadió. Espera. ¿Cómo estás haciendo esto?, dijo Max, estupefacto por todo, mientras sus ojos pasaban de los relojes inteligentes, donde la pantalla y los hologramas cambiaban constantemente, a Liam. Espera, despidió a Max y así pasaron casi 5 minutos sin que parpadeara mientras miraba al aire vacío, su mano izquierda fuera de la vista de la cámara pero la forma en que estaba orientado su hombro lo indicaba en su línea de visión. Sus ojos gris plateados se entrecerraron o dilataron en intervalos aparentemente aleatorios, pero cada uno corroborado por cambios en las pantallas de los relojes inteligentes, y Max se estaba asustando debido a lo extraño que era, casi como los diversos robots humanoides en la Tierra y también estaba empezando a preocuparse, pero justo cuando iba a romper el silencio, Liam parpadeó repetidamente antes de respirar profundamente. Luego dijo aturdido, Urg, lo siento, me perdí un poco aquí en mis pensamientos. Vuelvo en un momento. Y la llamada se detuvo de repente, Max parpadeó con incredulidad mientras todo lo que provenía de N5 se cortaba y la holotableta se volvía gris. ¿Qué carajo fue eso? Max pensó que le hubiera gustado tener tiempo para recomponerse, pero las pantallas de los dos relojes comenzaron a parpadear y la llamada comenzó sin que él la aceptara, nuevamente. Estoy de vuelta, mis disculpas por todo lo que pasó pero nunca hice eso antes. Max casi arrojó ambos relojes contra una pared por la sorpresa debido a la aparición repentina de dos imágenes holográficas 2D de baja calidad de Liam que miraron ambas en direcciones aleatorias y luego su voz resonó, al doble. El volumen está un poco alto y la función de holograma no es muy discreta. ¿Tienes alguna pregunta?, murmuró Liam y preguntó, mientras el volumen bajaba con la luminosidad del holograma mientras que el que no tenía el grabado en sánscrito pasaba al modo de suspensión. No. Y, francamente, es más cosa de Grace, mintió Max, algo que Liam notó al instante, pero no señaló, ya que ambos sabían que el otro lo sabía. El científico tenía tantas preguntas en ese momento, pero no podía hacer ninguna de ellas, era como un bloqueo mental. Es comprensible. Nuevamente me disculpo por lo sucedido y si surge alguna pregunta no dudes en escribirme a través de este software.
Adiós, dijo Liam con el ceño fruncido, si era de disgusto, molestia o algo Max no lo sabía, pero después de despedirse también suspiró aliviado. Tal vez un individuo modificado genéticamente no sea la respuesta a lo que es. Solo un encuentro en la vida real lo dirá y si está bien para ser examinado, murmuró el científico, sintiéndose agotado por cada pizca de su energía. Sin que él lo supiera, los micrófonos de ambos relojes seguían encendidos y grabando cada sonido. Creo que un poco de ambas cosas, Max. Probablemente, ni siquiera estoy seguro de mí mismo, pensó Liam mirando su implante por un breve instante antes de guardar todo. Su cabeza se giró para ver una bandada de doradas verdes volando, piando, jugando entre sí y surfeando con el viento sobre las olas de la costa, a veces atrapando peces extraños en sus picos. Al segundo siguiente, una sombra gigante se manifestó debajo de ellos, luego rompió la superficie del agua, una boca gigante llena de dientes tan larga como la altura de Liam, anclada en una boca gigantesca, unida a una cabeza grande con un par de ojos negros y brillantes comprometidos, pero todo parecía comparado con su cuerpo. Un monstruo musculoso y acorazado con 4 aletas pectorales, similar y de mayor tamaño que una ballena azul. Un leviatán literal. La bandada lo vio llegar y voló más alto en respuesta, casi tan alto como el acantilado en el que se encontraba, pero eso no fue suficiente, la criatura parecida a un tiburón saltó fuera del agua. Y saltó alto. Más alto de lo que su tamaño y peso permitían, una cosa, casi volando y con las fauces bien abiertas engulló una docena de dorados verdentes antes de caer con un gigantesco estruendo de espuma y olas al mar. Quiero uno, fueron las palabras inmediatas que escaparon de los labios de Liam, pero por ahora no fue tan decepcionante como lo fue, tiene cosas más importantes que hacer. Aunque la idea y el deseo ya existían, no es que explorar las profundidades de los océanos y mares de esta luna no vaya a ser parte del futuro. Simplemente no es por ahora, y eso no tiene nada que ver con lograr domesticar a una criatura así. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Maldita perra, maldijo Parker Selfridge, el funcionario de la RDA de mayor rango en Pandora, y un hombre caucásico delgado, justo después de que la doctora Grace Augustine dejara su oficina mientras golpeaba su escritorio con el puño y se estremecía ante el repentino dolor que sentía en la mano. Ni siquiera era su culpa si uno de los científicos era lo suficientemente idiota como para morir en un asalto, no es como si este brillante científico no pudiera permitirse tener guardaespaldas, fueran orgánicos o no. Eso puso en duda la supuesta inteligencia de dicho científico. ¿Qué quiere que haga? ¿Que el científico vuelva a la vida por arte de magia? Claramente, a partir de ahora, no está fuera de las capacidades de RDA con la reciente investigación y éxito en la digitalización de recuerdos y personalidad en una copia física llamada Soul Drive. El problema era que todavía estaba en la fase de prueba cuando Tom Sully murió. Y para ahorrar los miles de millones que se desviaron en la inversión de este hombre muerto, la RDA optó por una opción de segunda mano, un marine lisiado, Jack, el hermano gemelo de Tom. Su genética similar fue la única razón. La muerte repentina y el reemplazo de uno de los futuros miembros de su equipo fue la razón por la que ella estaba más que enojada, lo cual él encontró comprensible, pero la forma en que reaccionó todavía estaba completamente fuera de proporción en su opinión. Pero de cualquier manera, no fue una sorpresa para ella, y había algo más que parecía enojarla antes de entrar a su oficina. La conocía desde hacía casi 3 décadas y, aunque la despreciaba, sabía mucho sobre esta mujer. Durante varias semanas, de repente, su prioridad cambió y no lo mencionó. Ella había encontrado algo y él la dejó hacer lo que quisiera hasta que consideró que había pasado suficiente tiempo y ella mostraba resultados, pero parecía bastante importante. Aunque no sabía si eso de bastante importante para ella era lo mismo para él, después de todo, a ella le fascinaba más la hierba alienígena que cualquier otra cosa. Tenían prioridades muy diferentes, pero, por desgracia para ella, él es el administrador de la RDA de esta bola de tierra llena de salvajes. Tal vez necesite otra llamada de atención sobre lo que es verdaderamente importante y quien le estaba permitiendo hacer su investigación. Realmente lograste hacerla enojar allí mismo. Creo que la única vez que la vi tan enojada fue después del tiroteo en su proyecto escolar favorito o cuando le dijiste que se fuera a la mierda después de que te pidió ayuda para una enfermedad que afectaba a los monos azules, dijo divertido Mouse Quaritch, el comandante de seguridad de la RDA y la mano derecha de Selfridge, un anciano musculoso con cabello corto y canoso y cicatrices que adornaban sus brazos y un costado de su cabeza mientras entraba a la oficina de su jefe. Dejando de lado al científico quisquilloso. ¿Puedo obtener una descripción general de los nuevos reclutas?, preguntó el viejo coronel, ganándose una mirada afirmativa de Parker. Se tomaba su trabajo con relativa seriedad, en particular en lo que se refiere a las vidas de los hombres y mujeres bajo su mando.
Eso no significaba que lograra mantenerlos con vida a todos, pero eso es parte del trabajo, y la muerte era escasa para aquellos valientes, locos o lo suficientemente desesperados como para ser arrastrados voluntariamente a Pandora por la RDA. La única manera de comunicarse de forma efectiva y confiable con la Tierra era enviando mensajes directamente a través de la ASV Venture Star, lo que tomaba muchísimo tiempo debido al tiempo de viaje de la nave espacial. O el uso de comunicaciones superlumínicas, un tipo de dispositivo que le hace un corte de mangas a la teoría de la relatividad ya que permite que la información viaje más rápido que la luz mediante el uso de un campo magnético oscilante, pero para enviar un bit, cuesta 7.500 pesos y son solo 3 por hora. Por ejemplo, un píxel de una imagen aleatoria tiene 24 bits. Si bien es interesante, se trataba de un dispositivo muy invectivo cuyo único uso real era enviar o recibir mensajes extremadamente cortos y codificados, como los de emergencia. Y la razón por la que recién ahora la nueva información llegó a HouseGate. Día 167. Los últimos días para Liam habían sido tranquilos, trabajaba como siempre, recolectaba recursos o los creaba, cuidaba su jardín y domesticaba, sin olvidar la cabeza del hondero, que durante los primeros 5 días después de su captura se negó a comer y perdió una cantidad significativa de peso, pero poco a poco fue cambiando, dando como resultado que ahora, si bien era más liviana que antes, no al punto de morir de hambre. Y era menos hostil, pero nada digno de mención. También fabricó mucho, hasta ahora tiene un poco más de 500.000 de balas de todo tipo combinadas, varias docenas de explosivos de fragmentación, gases tóxicos y granadas incendiarias, hasta más de un centenar de flechas explosivas. Todo esto se hace a través de un proceso lento y tedioso que llevará a muchas muertes, pero una muerte necesaria. Y no fue suficiente. La mayoría de las balas mencionadas anteriormente eran para las torretas, y para tener esas flechas capaces de volar las palas del rotor del helicóptero necesitaba el aceite hiperdenso que se encuentra en el árbol de las almas, más abajo. Un aceite que estaba seguro de recolectar. Será necesario otro encuentro con la madre de todo para evitar problemas innecesarios. A Edgewa probablemente no le importe si tomó 1 tonelada de ese líquido, pero a los Na'vi sin duda sí, sean amigos o no. Él ya tenía una idea de que negociar, no necesitaba realmente ese petróleo para alimentar sus máquinas, y si quería algo realmente potente optaría por la energía nuclear, es una mejor fuente de energía. Aunque no tenía uranio ni torio ni ningún otro material similar a su disposición, el petróleo crudo pesado común y corriente de las raíces y las baterías de hidrógeno autorrecargables serían suficientes por ahora. Después de todo, no estaba suministrando energía a una ciudad entera. Algunas de sus naves también fueron diseñadas para que las pudieran usar sus tetrapterones, 4 bolsas de granadas que contenían, granadas. Los tetrapterones eran capaces de quitar el seguro y dejarlas caer desde el cielo. O potencialmente incluso colocarse 4, o algo similar, y dejarlas caer en el futuro, o incluso potencialmente un EMP extremadamente poderoso si descifraba los secretos del Pandorium. Sin olvidar un par de garras metálicas multiusos que prácticamente eran una navaja militar suiza. Y para su gran austrapede, una silla de montar estaba descartada por el momento. Quería crecer y evitar posibles lesiones, pero añadir 1 o 2 torretas automáticas a su armadura ya era una posibilidad. Evidentemente, fue suficiente para defenderse de la mayoría de los clanes Na'vi y las criaturas de Pandora, pero no suficiente para la guerra que está por venir. Aparte de esto, se comunicaba con los 2 científicos casi a diario gracias al programa Overseer. Durante todos esos días, no hubo llamadas personales, sin embargo, hubo algunas llamadas de voz breves y muchos mensajes de texto. Eso solo los recibía y respondía cuando no estaba en su base, señalando que su base no era el mejor lugar para transmisiones de larga distancia, en primer lugar gracias al suelo de Pandora. El programa en sí era como cualquier aplicación de chat grupal de su antiguo mundo, como WhatsApp, pero mejorado y potenciado para lograr la máxima efectividad y facilidad de uso. Como tal, no era sorprendente que tuviera acceso a todo lo relacionado con los relojes y pudiera usar sus funciones de grabación sin consentimiento. No estaba orgulloso de esta función, incluso le disgustaba un poco. El nombre del programa no había sido elegido por pura casualidad, pero la paranoia era de suma importancia y, en general, tener una forma de espiar a los demás siempre era una ventaja. Y dudó seriamente de que alguno de los 2 fuera tan ingenuo como para no creer o tan estúpido como para no saber, con todas las pistas que les dio, que no había puesto en marcha tales medidas. Les pidió que les dieran hojas en blanco para que las modificara a su antojo. Cualquiera con 2 neuronas en funcionamiento las tendría, y para ser justos, la cámara, el micrófono y varios otros sensores como el que modera los latidos del corazón del usuario, aunque funcionales, necesitaban urgentemente una restauración. La calidad de la imagen era pésima y el alcance del micrófono para algo mejor que el ruido blanco intangible era de apenas 2 metros, 6 pies y 6 pulgadas.
Además, a veces los datos simplemente se perdían o se corrompían gracias a diversas interferencias externas. Fue un milagro en sí mismo que la mayoría de las funciones originales de los dos relojes funcionaran relativamente bien, para empezar. Y, según dijo Max, aguantaron mucho, incluso salvaron a su tatarabuelo de una bala en el corazón, según las palabras del científico, porque olvidó que había dejado el reloj allí. Si era cierto o no a Liam le importaba poco, en todo caso lo que se podía sacar de todo esto era que facilitaba todo lo relacionado con la comunicación con los dos científicos. Aunque también se podría mejorar en su aspecto, el trompone no era bueno en ningún sentido, un diseño ineficaz que necesitará rectificación. En ese momento, Gladius tenía sus dos pares de ojos hiperconcentrados en el suelo, donde si entrecerrabas los ojos y tenías un poco de imaginación casi podías descifrar números arábigos. El gran austrapedio graznó de frustración. 8 multiplicado por 7 y sumado 7, es fácil, Gladius. Tú puedes hacerlo, alentó Liam a su gran austrapedio que evidentemente estaba en medio de un cálculo básico que el 99% de los Na'vi ni siquiera serían capaces de empezar a entender. Lo que Liam hacía por sí solo no tenía mucho valor, Gladius no iba a ser matemático ni nada por el estilo, pero estimulaba el cerebro de la bestia y solo le costaba al humano unos minutos de su día, y saber contar siempre era una buena habilidad. Gladius de repente se tensó cuando llegó la información de la mente colmena. Joder, por fin salieron, pensé que habían muerto, dijo en voz alta su padre, haciendo crujir su cuello mientras se levantaba, había esperado más de lo que esperaba, no es que se quejara de que le diera más tiempo para prepararse, pero lo estaba estresando por una de las razones que acaba de mencionar. Que murieran incluso si no fue su culpa fue malo, los individuos irracionales no eran exclusivos de los humanos, por lo que ser culpado por tal tragedia no estaría fuera de su expectativa. Era exactamente el tipo de escenario que esperaba que se desarrollara. Unas horas más tarde, dentro de la gran llanura, volando lentamente y cerca del suelo, había un avancée de montaña. Una criatura que en circunstancias normales no se encontraría aquí. Cabalgaba una Na'vi hembra, la Tsakarem del clan Omaticaya. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos no ocultaban los conflictos internos que tenía desde el Tsaeilu con el árbol de la divergencia. Le dieron mucha información, la mayoría fragmentada y demasiado compleja o simplemente incomprensible, mucha de la cual ni siquiera podía empezar a comprender. Sin embargo, lo que se confirmó fue el supuesto que de lo que era el niño perdido, una anomalía, algo desconocido, algo que nunca antes había sido visto por los Eywa. Alguien solo y perdido que de repente apareció a la existencia, alguien joven, apenas mayor que un infante. Debería ser imposible, una locura incluso, pero era la verdad. De repente, giró la cabeza hacia la derecha cuando un tetrapterón azul y morado pasó volando junto a su avancée a una velocidad increíble, una velocidad que fácilmente habría superado a su montura a toda velocidad sin lanzarse. Parpadeó sorprendida y esto hizo que su montura, Cese, gruñera de fastidio, lo que la hizo recordar por qué estaba allí. Frente a sus ojos había un árbol frondoso que se erguía como un pulgar dolorido dentro de la llanura, aprisionado por paredes sobre paredes compuestas de tierra y vegetación muerta, mientras que enfrente había una puerta doble. Giró hacia el suelo y ordenó a su montura que aterrizara y así lo hizo. Saltó de su montura antes de acercarse a su compañero Tsakarem, que hizo lo mismo. También desmontó de su montura, un joven tanator que él mismo había criado, uno de los muchos que había criado. Era un hombre corpulento que llevaba un medallón en la cabeza que sostenía el símbolo de los Tipani, su clan, un escudo. Significa que eran guerreros y cazadores, pero protectores ante todo. Detrás de él había un pequeño grupo montado en caballos de guerra. Entre ellos se encontraban la Tsaik con su estudiante, el Oloikan con su hijo y 2 de los cazadores más hábiles. Todos ellos del clan Olanji. ¿A dónde fueron todas esas criaturas que hacían ruidos fuertes?, se preguntó Miruk, era algo que había notado antes, pero aunque el niño perdido los había desplazado más cerca de su casa, todavía no vio ninguna. Probablemente estaba escondido, pensó. Tuté, que estaba sentado detrás de él, también se dio cuenta, pero ninguno de los adolescentes lo dijo en voz alta ni le informó a nadie sobre ello, como había pedido el niño perdido. No entendían lo peligrosas que eran esas criaturas Bang Bang. Él sabe que estamos aquí, Tsakarem Neytiri, informó Ukato, el Tsakarem masculino de Tipani, con el ceño fruncido y la mirada fija en un tetrapterón rojo que se encontraba sobre la puerta. Neytiri también notó un punto, lo que hizo que tensara la mano cerca de su arco. Y el Ti, en efecto, jovencito, y GT, añadió el viejo Tsaik de los Olanji y continuó, y el Ti, el niño perdido debe haber sabido que llegábamos mucho antes de lo que nos dimos cuenta, este Fkio posado arriba no es salvaje, tetraedro, y GT. Y sabían por qué, el niño perdido podía comunicarse y controlar la fauna de una manera similar a los Na'vi, usarlos para aprender era algo que no era inaudito pero sí raro de ver.
Hubo un momento de silencio donde el pequeño grupo se acercó más hasta que la puerta se abrió lentamente. El tetrapterón rojo de arriba no había levantado su mirada de 4 ojos de ellos. Estaba particularmente concentrado en Neytiri y Yukato. Lo sabía. Y Elti, todos tranquilos, no estamos aquí para pelear, no hay razón para enemistarse con el salvador de mi hijo y tu TIGT, dijo el Olo Ektan, con voz estricta, indicando que quien actuara precipitadamente sería severamente castigado. Ya fueran de su clan o no. Los 2 Tsacarems de clanes extranjeros lo sabían simplemente porque Tutee lo había divulgado en un arrebato de frustración cuando criticaron al humano hace una docena de eclipses. Sin embargo, no se habló más del tema hasta ahora. No fue por la defensa del niño perdido en particular, sino por los 2 Tsacarems extranjeros. Akbei no había olvidado cómo este hombre detuvo y volteó a un cazador que montaba su montura sin esfuerzo visible. Quedó grabado en su memoria. Este hombre tenía una destreza física excepcional, más allá de la de cualquier Navi, probada por sus actos y respaldada además por las crípticas palabras de la Madre Total. Ninguno de los presentes desconocía su fuerza imposible, aunque hasta qué punto lo sobreestimaban o subestimaban era otra historia totalmente distinta. Los Tsacarems de Omaticaya y Tipani se concentraron, sus cuerpos tensos ante la figura que salía por la puerta. Un humano, una persona del cielo, un demonio, el niño perdido, o Liam Cram como supieron que se hacía llamar, sobre su rostro no había ningún dispositivo extraño, solo la pilosidad habitual conocida por su especie, una barba corta, un par de cejas y cabello peinado en trenzas en un estilo desconocido, todo de color marrón oscuro. De su brazo izquierdo crecía un extraño prisma metálico que emitía una suave imagen anaranjada que parpadeaba constantemente, algo que ninguno de los de su especie tenía. Parecía una parte integral de su cuerpo. Llevaba un par de prendas típicas de su especie conocidas como pantalones, estos hechos de fibras vegetales y piel de animal con una bolsa unida a su costado. Sobre la parte superior de su tronco había una placa en el pecho, estaba hecha en parte de un material desconocido pero que tenía similitud con el que normalmente usaba su especie, el resto estaba hecho de madera, cuero y fibra vegetal. Alrededor de su cuello llevaba un collar de cuero bastante discreto adornado por varios objetos, desde lo que parecía una concha marina hasta una garra ya sea intacta o en fragmentos, la parte rota de una probóscide de alguna criatura, una baratija de oro de forma extraña, y más. Su piel de un bronceado casi dorado solo dejaba ver los músculos definidos y tensos de su poderosa constitución. También era alto, para su especie. Más alto y corpulento que cualquiera que hubieran visto. No tan alto como un Navi ni mucho menos, pero de todos modos era notable. Entonces su rostro, a ninguno de los 2 le importaba mucho el estándar de belleza de su especie así que no era importante, pero su expresión era fría en cierta manera, casi distante, sus ojos de un gris plateado antinatural estudiaban todos y cada uno de sus movimientos como los de un depredador máximo, pero no se podía ver ninguna malicia o deseo de hacer daño, solo una cautela justificable. Pero lo más impactante fue que, aunque parecía peligroso, no llevaba armas y no le importó en absoluto cuando se acercó a ellos. Ambos estaban armados, Neytiri con un arco y Yukato con una lanza. No los miró ni un segundo. Y Elti, bienvenido IGT, dijo el niño perdido, con una sonrisa confiada creciendo, su expresión inmutable pero visiblemente más relajada mientras preguntaba, y Elti, bienvenido a donde resido, ¿puedo saber quién eres y cuál es tu propósito de venir aquí, IGT? Sin que los Navi lo supieran, todas sus torretas estaban ocultas en la pared detrás de él, y debajo de ellas, en el suelo, había 3 docenas de minas terrestres que podía detonar de forma independiente con solo un pensamiento. No estaba desarmado ni siquiera sin su inventario, de hecho, tenía control sobre el destino de todos allí. Pero nadie fuera de él y sus domesticados necesitaba estar al tanto de este detalle. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Las palabras del niño perdido resonaron en los oídos de los 2 Tsacarems, ni Neytiri ni Akoto habían anticipado que él hablaría su lengua y con tan buena habilidad. Aunque al final importó poco, solo facilitó la comunicación. Y Elti, soy Akuto Teyala Ai, Tsacarem mi futuro Olo Ektan de los Tipani, y GT, respondió orgulloso el mayor de los 2, bajando la mirada hacia el humano tanto por la gran diferencia de altura como por un desdén mal disimulado, su mirada se concentró en el metal del que estaba hecha la coraza de Liem. Vaya, interesante. Es un tipo muy importante, aunque tal vez deba moderar un poco ese aire de superioridad, pensó el humano, sin verse afectado por la aversión general de este Navi. A nivel general, rompió las leyes de Ejwa, pero, una vez más, romper algunas leyes y atraer la ira de unos pocos era mejor que morir. Él no era un Navi,
algo que también atraía la ira, aunque no actuaba por voluntad propia como los demás humanos, algo de lo que la madre todo era perfectamente consciente. Y todo lo que hizo causó, como máximo, daños menores, y la mayoría de ellos se debieron a que la fauna salvaje se excedió de lo razonable para acabar con él. La única posibilidad, por ahora, de causar daños duraderos es que empezara a quemar y matar todo lo que estuviera a la vista, o a envenenar la tierra, cosas así. Si quisiera causar daños duraderos en su etapa sería intencional. Francamente, a él no podría importarle menos cuánto le desagradaba a este Navi siempre y cuando no hubiera violencia involucrada y se pudiera llegar a un acuerdo de paz. Evidentemente que no lo odiara siempre fue una ventaja, pero no se resuelve este tipo de problemas con una simple charla y se convierten en mejores amigos. Eligió que se le mostrara metal, no había necesidad de ocultar este hecho ya conocido. Ocultarlo podría tomarse como una muestra de debilidad y dar lugar a malentendidos, incluso si tener esto como parte de su armadura era en última instancia innecesario y el Navi estaba dentro del rango de decapitación de su guadaña de guerra. Eso no significaba que una pequeña y claramente estúpida parte de él no quisiera que golpeara al Navi en la cara. Los ojos de Liam se posaron brevemente sobre el tanator de Akotu, el animal mostraba una gran moderación. Bien. Luego su mirada se desplazó hacia la avancée de la montaña, estaba relativamente tranquila y no hizo contacto visual directo para evitar problemas innecesarios. Era una sensación de que al hacerlo podría correr el riesgo de que la tranquila criatura voladora se volviera demasiado agresiva. ¿Y él ti, y quién podría ser tú, y GT? Le preguntó a la mujer Navi parada frente al avancée de la montaña, su expresión estaba endurecida, su mano agarraba su arco, lista para atacar en cualquier momento, un odio claro en sus ojos, pero algo le decía que era más lo que él representaba que él. Y él ti, Neytiri Discan Moatitei, Sakaren de los Omaticaya. Hemos venido después de oír hablar del niño perdido a través de Ejwa y de las palabras del pueblo, hemos venido desde muy lejos de nuestro hogar para saber quién es el demonio que sostiene tal título, y GT, habló con frialdad, al final casi le escupió, él frunció el ceño ligeramente por eso, pero no por su desagrado y hostilidad general. A él no le importaba en lo más mínimo, no podía reaccionar negativamente ante semejante comportamiento. Pero, de nuevo, como con el Navi masculino, un puñetazo o dos en la cara con un poco menos de un tercio de su fuerza deberían hacerla bajar un poco los humos. La distancia no era un problema, ya que un simple salto resolvería todo. Ahora que lo pienso, me resulta familiar. ¿Y el clan también? Se preguntó antes de descubrir rápidamente por qué le parecía tan familiar. Oh, entonces es probable que esta sea la Pocahontas de la que el señor Cripple se enamora perdidamente. Y este clan era el que estaba en conflicto directo con la RDA, un hecho que, según supo, Grace tenía la tarea de resolver. Podía ver el caos que había, pero si bien la RDA era claramente la culpable, eso no significaba que los Navi no tuvieran culpa. Había oportunidades que aprovechar, planes para trabajar con ellos ya fijados en su mente. No se trataba de traicionar a su especie, de preferir una especie alienígena a la suya, sino de sobrevivir. Le encantaría poder trabajar mano a mano y cooperar con la humanidad, pero lamentablemente fue imposible. Eso nunca sucedería, o de una manera mínimamente favorable para él en este momento y en el futuro cercano. No tenía muchas opciones. No quería ser una víctima más. Al menos no dentro de sus propios términos. Y él ti, demonio, si se ajusta tanto a tu visión de mi persona, no lo negaré. Sin embargo, debes saber que lo único que quiero es una interacción pacífica entre la gente y yo. Lo creas o no, importa poco IGT, dijo Liam, y como se esperaba, pudo ver que ambos no le creían y que ambos tenían reacciones bastante negativas. Neytiri mostraba signos de visible enojo, casi rabia, aunque por el lado de Olanji no se reportaba ningún problema, del viejo Navi formal supuso que era el Tsaik, el hombre con nariz de hueso que era el Olo Eiktan, los dos cazadores y los dos adolescentes, los cuales parecían una mezcla entre orgullosos e irritados. Y él ti, eso es lo que nos dijo tu especie, paz. Les creímos, por extraños y diferentes que fueran de nuestras costumbres y de nosotros. Ciegos como eran, lo intentamos, pero no escucharon, fueron sordos a nuestras palabras y la paz no fue lo que nos fue dado, solo invasión, destrucción, muerte y tragedia, y GT, Siseo Neytiri mientras se acercaba a él, tal como lo hizo Akuto, ella le sacaba varias cabezas más. El hombre no se inmutó, esto pareció irritarla aún más, pero una suave mirada y un chasquido de lengua del Tsaik que estaba detrás fueron suficientes para recordarle que debía bajar, por el momento. Confiar en la gente del cielo le costó mucho, demasiado, su hermana. Y él ti, cree lo que quieras, Sakaren Neytiri y similares para Sakaren Makuto y cualquiera que esté escuchando. Necesito, quiero y deseo paz. Sé por qué reaccionas de esta manera. Pero no soy de la RDA, ni de ninguno de los humanos presentes.
Parezco similar en apariencia a ellos, pero soy diferente, muy diferente. Tanto en mente como en cuerpo, y GT, dijo la niña perdida con sinceridad, cambiando al inglés para las palabras intraducibles. Ya no soy realmente el mismo ser humano que antes, ¿verdad? Era una constatación que hacía tiempo que había llegado a reconocer y aceptar. Al final fue bueno, más que bueno, pero saber que siempre serás diferente a los demás gracias a un abismo que nunca se cruzará fue más complejo. Incluso si dicho abismo estaba muy, muy abajo en la escala de problemas. No fue necesariamente malo, pero implicó mucho. Su matriz engrámica, donde se encuentran su personalidad, conocimientos y recuerdos, que equiparaban su alma, mente y espíritu. Todo esto se encontraba dentro de una pieza de metal brillante conectada de forma intrincada, incluso fusionada, a un cuerpo sobrehumano diseñado genéticamente y fabricado en un tubo. No era un simple aumento cibernético. Y esto era solo la punta del iceberg, poseía muchas características que iban más allá de las que poseía un Homo sapiens básico. Puede parecer humano, actuar como un humano y hablar como un humano, pero no lo era en realidad. O no se lo consideraba así según las normas de este universo y del suyo propio. Era superior en todos los aspectos relacionados con lo físico y lo mental. No era arrogancia, era un hecho. Muchos son más sabios que él en una miríada de campos, más aptos para realizar cantidades incalculables de tareas, más bellos, moralmente superiores, más sabios y más, pero esto era normal. Él no era omnisciente ni se acercaba a la ridícula noción de la perfección. No cambiaba lo que era. La palabra Transhuman le vino a la mente varias veces, tanto por su conocimiento como por la historia del juego, y supuso que era bastante cercana. Sus palabras provocaron una breve confusión entre los dos Tsacarems antes de que se dieran cuenta de algo. Por eso la madre de todo nunca mencionó a su especie. Aunque él seguía siendo un extraño, no un hijo de la madre de todo y los errores no debían repetirse. Su condición de individuo parecido a un humano pero fundamentalmente diferente ya estaba dentro de la percepción del clan Olangi, incluso si ninguno de ellos interactuaba o había visto a otros humanos. Entienden en general lo que es un ser humano. Solo Liam Cram era verdaderamente parecido en apariencia, y ese tampoco era del todo el caso en esta categoría. Era el niño perdido, una designación apropiada, que apareció de la nada, solo, joven, aprendiendo sobre el mundo para sobrevivir, sin ninguna mención directa de que él fuera parte de la gente del cielo. La madre de todo lo percibía de manera diferente, eran raros los individuos capaces de atraer su atención, incluso su fascinación, y ninguno en esa medida en la historia conocida de los Na'vi. Gladius, ven, dijo la niña perdida, palabras que solo Neytiri podía descifrar, y cuando iba a traducir para su compañero Na'vi, sus ojos se abrieron, su oreja se dobló hacia atrás ante lo que vio, y ella y su compañero Tsakarem retrocedieron. Al mismo tiempo, se oyeron pequeños jadeos de los cazadores Olangi, luego un gruñido bajo y un chillido gutural, respectivamente, del Tanator y su montura. Los adolescentes ya habían informado a Xaik y Olo Eiktan, pero al ver a esas criaturas de cerca, abrieron un poco los ojos. Uno conocido por su temperamento repugnante, coraje, tenacidad, agresividad hacia cualquiera que se acercara y si resultaba mortalmente herido, capaz de matar o paralizar permanentemente con su último grito lleno de rencor y rabia a cualquiera que estuviera demasiado cerca. Incluso los raros Na'vi con los que se vinculaban podían hacer que estos se convirtieran en víctimas de su temperamento. Nunca llegaron a ser domesticados del todo, de forma similar a los caballos huargos, pero de forma aún más pronunciada. No eran los más grandes, ni los más fuertes, ni los más inteligentes, ni los más rápidos, ni los más prolíficos, ni los más venenosos, ni los más adaptables, ni los más resistentes de los hijos de Ejwa, pero esos rasgos anteriores hicieron que se los considerara una amenaza tan grande, salvajes o no. Caminando orgullosamente por la puerta gigante estaba la criatura mencionada. Era más alta que cualquier Na'vi u otros animales presentes, sus musculosas alas traseras se extendían completamente abiertas mostrando puntos negros que parecían ojos rodeados de piel sedosa de color rojo sangre. Una cresta colorida en la parte superior de su cabeza, seguida de un cuello largo, y sus dos pares de extremidades delanteras terminan cada una en tres largas y afiladas garras metálicas tan negras como la noche. Su brillo metálico afilado refleja los rayos del sol. Caminó con calma, sus ojos escaneando a todos en vigilancia hasta que bajó la cabeza y frente a todos, de los cuales solo dos no estaban sorprendidos, dejó que Liam le rascara el cuello. Un sonido audible parecido a un ronroneo resonando, su cuerpo casi derritiéndose en el agarre humano. Movió una de sus colas, y sin que Liam tuviera que hacer nada, el habitual zarcillo peludo y rosado se agitó suavemente en el aire antes de conectarse al implante de muestra del hombre. Sus ojos se dilataron de repente y sintió cada pensamiento de sus dueños, comparado con el simple vínculo mental, se sintió como si una tormenta hubiera desaparecido.
Era nítido e infinitamente más complejo y detallado, la experiencia siempre era una descarga, todos sus sentidos mentales, por falta de mejores términos, se concentraban en la conexión. Y pensé. No soy diferente en varios aspectos, la tecnología es parte de mí y trabajo para que así sea. Pero mis esfuerzos, acciones, objetivos están dirigidos a mi supervivencia. Hago daño y dañaré, pero no busco dañar más de lo necesario para vivir y prosperar. Si soy una amenaza similar a RDA, la amenaza actual para mi vida. Esto. Depende de ti decidir, debes saber que el daño vendrá a quien desee hacerme daño y actuar en consecuencia. No deseo causar daño, pero no dudaré en hacerlo, y habló Liam, conteniendo la palabra pero con la verdad fría, dura y honesta. El mismo mensaje que le dijo a Ejwa, pero formulado de manera diferente, era arriesgado, pero no se escondería en ese aspecto. No se arrodillaría y rogaría por su aprobación, no los despreciaría, pero ver que no eran retrógrados en muchos aspectos sería una mentira. Ser abierto y coherente en sus palabras y acciones siempre fue una buena cualidad. En particular, con una especie que apenas estaba aprendiendo qué eran las mentiras y cómo las palabras no tenían valor, sino engaños sin acciones. La confianza era algo que él realmente no creía que pudiera suceder, al menos no sin acciones subyacentes. La tensión iba en aumento, tanto los tsacarems de Lomaticaya como los de Tipani repasaban sus palabras y la advertencia no oculta. Y a eso se sumaba la concentración total de 4 tetrapterones que aparecieron sin que nadie se diera cuenta, el gran austrapedio con garras casi raspando entre sí y el niño perdido. Ambos Navi en ese momento sintieron profundamente que su instinto les gritaba que retrocedieran. Pero todo desapareció tal como llegó cuando una suave sonrisa adornó el rostro de Liam, uno de los tetrapterones voló en el mismo momento en que habló, y ahora, habiendo escuchado mis palabras para ustedes dos, Miruk, Ben y Las conversaciones debían cambiar a otra cosa para que Neytiri y Akuto tuvieran tiempo de digerir sus palabras, todo iba según lo planeado. El adolescente lisiado estaba desconcertado, al igual que los Olangi presentes, hizo lo que se le pidió y sin importarle el peligro. Liam y el gran austrapede fueron abordados por el término frente a la mirada de los tsacarems. Una mirada fulminante de Gladius y las palabras de reconocimiento del Olangi Olo Eiktan impidieron que Akuto agarrara la mano izquierda del adolescente para sacarlo del peligro potencial por pura incredulidad. Esta criatura simplemente los amenazaba. Inmediatamente después se oyeron los suaves batir de un par de alas y el tetrapterón que había volado antes aterrizó en el hombro derecho de Liam, con una bolsa de cuero en el pico. Buena niña, dijo, dándole al pájaro un trozo de carne seca que salió de un extraño truco de manos mientras lo hacía. Luego le entregó la cartera cerrada a Miruk, sin necesidad de que se lo pidieran. El adolescente deshizo la atadura de cuero con los dientes y miró lo que había dentro en estado de shock. La conversación que tuvo con Liam mientras el humano inspeccionaba su mano derecha salió llena de fuerza. Aún sosteniendo la cartera por los dientes sacó con su mano izquierda la mitad de una mano derecha que lucía un pulgar y un índice hechos de una madera de color blanco perla, intrincado tallado de animales conocidos y desconocidos, unido a la madera había un broche y lo que parecía una manga. Estaba hecho de un material negro suave al tacto y, sin que los Navi lo supieran, estaba hecho de nylon y fibra de carbono entretejidos. En su interior había sensores y cables ocultos, todo diseñado para ser cómodo y mantener todo junto y funcionando. ¿Y esto es, preguntó Miruk con voz temblorosa, sin estar seguro de qué era, pero su corazón latía más rápido al palparlo, su mano derecha temblaba. Sus ojos se fijaron en la extraña construcción de artesanía experta. Y sí, pero no es un simple accesorio para ocultar, es más. Déjame ayudarte, quítate eso primero, dijo el niño perdido, concentrándose tanto en Miruk como en los tsacarems, incluso si no miraba en su dirección, tenía otros pares de ojos después de todo. Miruk se quitó sin dudarlo el trozo de prenda sobre su brazo derecho que ocultaba su destrozada mano derecha, una imagen desagradable para todos aunque por diferentes motivos y para él fue peor. No sentía dolor físico, a veces sentía que los dedos seguían ahí, apretados y no podía hacer nada. Uno de los síntomas que se conocen con este tipo de lesión después de la curación, pero no se conocía ninguna solución más que apretar los dientes y aguantar. Y con la ayuda de Liam, la prótesis quedó colocada de forma segura sobre su antebrazo y lo que quedaba de su mano. Mi @Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. @Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Y actúa como si estuviera cerrando ambos puños, con los músculos y tendones flexionados. Dijo el niño perdido después de que la prótesis se ajustó cómodamente a la mano derecha de Miruk, con correas hechas para que se ajustara y se adaptara a la extremidad si era necesario. Y
que, IGT, el adolescente no entendió realmente lo que le preguntaban, su corazón latía demasiado fuerte en sus oídos para esto y sin darse cuenta movió varios grupos de músculos dentro de su antebrazo, muñeca, 2 dedos sanos y palma. Todos proporcionaron diversos datos a una gran cantidad de sensores dentro de la prótesis, que viajaron casi instantáneamente hacia la microcomputadora y ésta tradujo cada pieza de información en acción a medida que los diversos micromotores se conectaban a la vida en silencio. El pulgar de madera se flexionó por completo, seguido por el dedo índice de madera haciendo lo mismo antes de que los dos se extendieran nuevamente. Miruk se congeló ante eso. Su padre habiéndose acercado tuvo una reacción muy similar, los ojos de Tutee se abrieron ante la vista, su mente corrió hacia lo que Liam hizo esta última vez y la mención de una prótesis, y el tzaik de Olanji sonrió levemente ante la vista. El adolescente puede ser un idiota, pero eso equivale a que necesita sufrir más de lo necesario y cualquier artefacto desconocido que el niño perdido había creado parecía ser capaz de reemplazar una mano en más que una simple apariencia. Esta es su bendición, la bendición del niño perdido, pensó mientras se acercaba y ponía una mano sobre el hombro de su bisnieta. La vejez no traía consigo muchas cosas positivas y ella se debilitaba día a día. Este ser le deparaba muchas sorpresas, y como decía, hacerse enemigo suyo le prometía muchos y grandes males, de lo que ella no tenía ninguna duda. Ella esperaba fervientemente que muchos lo demostraran de esta manera y no lo antagonizaran debido a experiencias pasadas con la gente del cielo, pero no era ingenua, esperaba principalmente que él se mostrara misericordioso. Estaba segura de que, aunque en ese momento no tuviera armas y estuviera expuesto a cualquier ataque, debía tener planes preparados en caso de que alguno de los Tsacarems extranjeros actuara precipitadamente. O incluso de su gente, por desagradable y vergonzoso que fuera pensar en ello. No tenía ninguna duda de que el cazador al que exilió, un chico psicótico imprudente al que no respetaba demasiado, había regresado para vengarse de algún modo y había muerto a manos del niño perdido, pero también era posible que lo mataran muchas otras personas. La madre de todo no era tan misericordiosa como se podría pensar. Miruk jadeó cuando uno de los dedos artificiales se movió de nuevo, se flexionó y se soltó, una sonrisa estática apareció en su rostro, sus ojos casi se llenaron de lágrimas de alegría ante la vista. Intentó mover cada uno de los dos dedos nuevamente fallando, pero la vaga explicación anterior de Liam ahora tenía sentido. Utilizando lo que le quedaba de su mano derecha, flexionando los dos dedos restantes con varios grupos de músculos, los dos dedos artificiales se movieron en concordancia. El microordenador y los motores parecen estar bien calibrados juntos. Necesitará entrenamiento por su parte para aprender cómo funciona correctamente. Pero parece que lo hace bien, pensó Liam, satisfecho con su habilidad, mientras su implante brillaba un poco más a medida que le llegaban los paquetes de datos de la prótesis. Y necesitarás entrenar y adaptarte a ello para estar mejor, ¿estás bien, IGT? El niño perdido se interrumpió, sus ojos plateados enfocados en Miruk, todo el cuerpo del adolescente temblaba, su cabeza agachada y su mano izquierda agarraba su muñeca derecha. Y gracias, pensé que tendría. Gracias. Te agradezco IGT, murmuró el adolescente, una voz que habría sido inaudible para un humano normal y también estaba temblorosa llena de incredulidad y alegría, todo su ser paralizado en la mano de madera mientras movía lentamente los dos dedos artificiales, incredulidad y una plétora de otras emociones en sus ojos. Y me alegra saberlo, supongo que te das cuenta, pero esta es la prótesis de la que hablé. Un ejemplo de cómo se puede utilizar la tecnología. No hay sentido del tacto como la piel, pero sentirás fuerzas débiles contra la piel de la muñeca derecha, lo que significa que estás sosteniendo un objeto con la punta de los dedos de madera. Ten cuidado, el movimiento preciso necesitará tiempo para lograrlo IGT, dijo Liam con una sonrisa cálida, metió su mano izquierda en la bolsa que tenía a su costado. Imitó la acción de coger algo, sacó una pequeña fruta redonda de color morado y se la arrojó a Miruk, cuyos ojos se abrieron y reaccionó por instinto agarrando la fruta con sus dedos vivos y no vivos. Y como dijo Liam se pudo sentir una presión cuando la parte final, casi rugosa, de los dedos tocó la fruta mientras que no había ningún sentido en ellos. Miruk dio un mordisco y sonrió emocionado, la sangre le corría por el cuerpo mientras comía la fruta sin mucha ceremonia y movía el dedo artificial, cerrando y abriendo el puño. Cada vez que lo hacía se notaba su incredulidad, se sentía como si estuviera en un sueño. Y buena reacción, excelente resultado. Mejor control del que esperaba. Me llevará tiempo acostumbrarme IGT, añadió Liam, sonriendo levemente y luego sus ojos se dirigieron brevemente hacia los dos Tsakeimen extranjeros. Se mantuvieron separados, ver que estaban alienados no sería la mayor hipérbole, pero se mantuvieron como vigilantes manteniendo sus ojos y oídos en él y sus acciones con los jóvenes del clan Olanji. Sus expresiones eran difíciles de interpretar, pero el conflicto se podía ver en sus ojos.
Este acto que realizó los impactó bastante, ninguno de ellos era lo suficientemente nihilista o experimentado como para creer que fue planeado, o al menos planeado para manipular de alguna manera sus sentimientos y mejorar la impresión que tenían de él. No de esta manera, de todos modos, aunque sería bastante flagrante para los humanos. Aunque si estos dos estuvieran aquí o no, Liam habría construido la prótesis. No perdería la oportunidad de demostrar de lo que era capaz y que tenía más que meras palabras. En todos los casos, fue una escena conmovedora, ver a un adolescente tan joven casi llorar por un regalo que le devolvió las funciones corporales perdidas debido a un evento traumático. Neytiri, en particular, se compadeció de su situación, le recordó a muchos adolescentes que actúan de esa manera, algunos menos afortunados que él. La muerte de niños era extremadamente común. Por su parte, Akuto consideró que el adolescente era imprudente y que merecía tal castigo por el daño de las heridas, pero que, de todos modos, no merecía la muerte. La estupidez no debía ser elogiada y era necesario tomar las medidas adecuadas. Al menos parecen capaces de pensar las cosas. Los individuos racionales, aunque tengan ideologías diferentes, siempre son bien recibidos. Y llevarse bien con ellos es beneficioso, comentó el hombre para sí mismo. Necesitaba expulsar a la RDA de Pandora, sobre todo la parte militar, y para eso necesitaba la ayuda de los nativos. En definitiva algo temporal pero que dará tiempo. No podía hacer esto solo ni quería siquiera ser parte de lo que sería una guerra en primer lugar. Matar y causar la muerte era extremadamente egoísta, pero mejor que ser asesinado o que experimentaran con él, la vida de los inocentes importaba para su conciencia, pero su propia vida y bienestar importaban excesivamente más que simplemente sentirse bien consigo mismo. Cobarde, frío, monstruoso incluso, pero racional, ser emocional y excesivamente enfático no será de mucha ayuda aquí. No es que cualquier acción que pudiera tomar para detener a la RDA se llevaría a cabo sin la necesidad de una violencia extrema o de ponerse en gran peligro. Advertir a los Na'vi era inútil por ahora, no es que realmente le crean. Y esto es increíble. Te hizo una nueva mano, Miruk, y GT, declaró Tute emocionada, olvidándose de mantener la compostura. Corrió, saltó y luego abrazó a Miruk por la espalda, lo que hizo que gritara incoherencias mientras caía hacia Liam, quien con una sonrisa divertida simplemente los esquivó haciéndose a un lado. Esperaba una reacción positiva de ellos, pero quizás la subestimé, pensó Liam. Para él fueron un poco menos de 3 docenas de horas de trabajo, sin tener en cuenta el tratamiento de la madera que también llevó tiempo, pero no se requirió su intervención directa para la mayor parte. Hacer una prótesis con solo unas pocas medidas y sin un gran conocimiento de la anatomía y biología de los Na'vi y sin experiencia previa en ese dominio fue, por decirlo suavemente, más que excepcional. Y podría haberlo hecho más rápido, se tomó su tiempo porque quería algo relativamente robusto, lo suficientemente robusto como para funcionar al menos durante unos meses como la mano de un adolescente imprudente, pero que fuera confiable y que no tuviera un aspecto completamente horrendo. La forma y la función trabajando en conjunto eran siempre lo que se debía buscar cuando era posible. Podría haber sido mejor, mucho mejor, pero no había necesidad real de emplear más tiempo y recursos. Fue un regalo sencillo. Tal como Tute dijo que le dio una mano nueva, sería muy impactante para el adolescente que podría haber pensado dramáticamente que su vida había terminado y lo ocultó, pero en cualquier caso fue una nueva oportunidad, aunque todavía no era una mano real, una versión menor de ella. Además, ¿por qué no lo hizo más realista? No es una mano real, no hay razón para fingir que lo es, no ayudaría a la salud mental del adolescente. Miruk, por más frío y difícil que sonara, necesitaba superarlo. Su pulgar y su índice derechos habían desaparecido para siempre, a menos que el uso de tecnología de clonación o una solución regenerativa similar estuviera claramente descartado en ese momento, e incluso entonces dudaba que el adolescente aceptara. Y estaré eternamente agradecido por lo que has hecho por mi hijo y el clan Olanji, Liam Cram, y GT, Asquaye, el jefe de los Olanji se acercó, manteniéndose a una distancia segura del gran austrapede y dijo con voz llena de alegría y honesta gratitud pero aún severa y serena, su rostro se suavizó por más diversión alegre que pudiera parecer mientras miraba a los Miruk y Tute. Y buena pronunciación y me alegra escuchar esto de ti, eres el Olo Eitan verdad, y GT, el humano elogió y preguntó, su atención se dirigió hacia el Na'vi de mediana edad. Y de hecho, soy Asquei Terra Aka, líder de los clanes de caballos más poderosos, los Olanji, y GT, declaró orgullosamente el Na'vi, pero luego frunció el ceño y dijo en voz más baja, y me disculpo por la acción de uno de mis cazadores. Esto nunca se repetirá mientras viva, y GT. Y disculpas aceptadas, los errores ocurren, pero mientras no se repitan, está bien.
Entierren el hacha de guerra, significa hacer las paces después de un conflicto, no hay razón para forzar más este incidente de lo necesario. Y GT, respondió Liam, el significado detrás de esas palabras estaba claro para Askvey, no lo olvidó, y como jefe, era responsable en una gran fiesta por las acciones de su gente. Askvey volvió a agradecer al niño perdido. Fue un grave error de su parte, aunque era imposible de haber previsto. Por irracional que fuera, se sintió profundamente avergonzado, más aún ahora que este hombre había creado y regalado a su hijo un artefacto tan preciado y que le cambió la vida. Tenía una gran deuda con Liam Cram, un hecho que ambos sabían y que no era necesario mencionar. Y sepan que mientras él y yo vivamos, el clan nos apoyará en futuros problemas que puedan surgir con el pueblo debido a lo que son en el exterior. Soy Marali, la Tzaik de los Solangi y les agradezco profundamente por hacer lo que no era necesario. No habrían podido regresar sin su ayuda. Les agradezco, niño perdido, IGT, dijo la vieja Navi lentamente con ojos blancos nublados, sin temer al gran austrapede que se acercaba. Había visto muchas cosas que Liam podía contar y parecía una vieja loca que sobreviviría a la mayoría de sus descendientes. Supuso que tenía el aspecto adecuado para el papel. Y sin que él lo supiera, su divertido pensamiento era correcto y la realidad estaba lejos de ser agradable. Tutee iba a ser el Tzakarem de todos los demás que habían fallecido. La vida en Pandora no era fácil, estar en armonía con la naturaleza no equivalía a estar a salvo, no estaban separados de la cadena alimentaria ni de otros peligros. Liam tarareó positivamente ante eso, aunque la opinión de los Tzaik, Olo Eitan y algunos más era importante, estaba seguro de que la mayoría de su clan no sentía tanta gratitud hacia él. Como debería ser, solo salvó a Tutee y Miruk, no todos se convertirían instantáneamente en mejores amigos o les agradaría en absoluto. Los dos cazadores que trajeron parecían serios, aunque un poco desconcertados y sorprendidos por lo que estaba sucediendo, sin que nada indicara aversión. Aunque seguramente los habían elegido por esa razón. Es solo que, por más importante que fuera su voz, no representaba a todos a quienes guiaban y lideraban. Y esta prótesis tiene metal y producto de la tierra en su interior, y GT, afirmó con calma y en un tono relativamente bajo el niño perdido, y para su estupor ninguno de los dos reaccionó negativamente, el anciano y severo guía religioso sonrió levemente ante sus palabras. Y la madre de todo siempre te observa a ti, y oigo sus voces, los ecos que me informan de muchas y grandes cosas que ella consideró que yo merecía saber. Has roto nuestras leyes sagradas, pero esas son nuestras leyes. Nuestra forma de vida es antitética a la tuya en muchos sentidos, no has venido aquí por elección propia. Cumplirlas si impiden tu supervivencia no es lo correcto. Una gran distinción con respecto a la gente del cielo y los demonios que hay dentro de ellos, Liam Cram y GT, se quedó quieta respirando profundamente, y la madre de todo. Y por eso yo, por extensión de su voluntad, no te apruebo que uses el metal de la tierra para tus artesanías, ninguna de tus acciones nació de la simple codicia materialista. Deseas aprender y comprender con una motivación pura de querer prosperar, IGT. Y es sorprendente que lo veas de esta manera. Pero esto solo bajo ciertas condiciones, ¿verdad? IGT, dijo pensativo, pensó que ella sería más cerrada de mente, y su implante brilló un poco más. Gladius se movió detrás de él, sin bajar la guardia ni una sola vez. Este pequeño detalle de su implante no pasó desapercibido para ningún Navi, era una de las partes más extrañas de él, era similar en algunos aspectos a cómo actuaba su Suratan, la bioluminiscencia, aunque era distintivamente diferente. ¿Y condiciones? No. En verdad no, lo que es valioso es el respeto y la comprensión de lo que se ha tomado y que todo lo que se ha tomado debe ser devuelto a la madre de todo algún día IGT, respondió crípticamente el Tzaik. No hacer en exceso parecía ser la clave y básicamente estaba tomando prestado con tal de que, en última instancia, todo volviera a la tierra. Parecía bastante simple, pero nuevamente ese era el punto de vista de un tal Tzaik, del que estaba seguro de que, si no hubiera hecho tanto, no habría sido tan comprensivo. Y también los diferentes árboles de almas, cada uno siendo parte de un todo mayor que ese Igua pero cada uno contradictoriamente siendo entidades separadas con su entendimiento deben tener discrepancias sutiles en sus puntos de vista. Y así pasaron 20 minutos más con Liam hablando con las dos figuras más importantes del clan Olangi, se selló un trato, uno similar al que se hizo con TSU Monde Anurai, y los dos científicos de la RDA, conocimiento por conocimiento. La gente que viaja sabe mucho, desde lugares hasta historias, fauna y flora. No todo sería inmediatamente útil o útil en absoluto, pero la información era información. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165.
19 de mayo del año 2154, actualmente 17:11, ubicación Puerta del Infierno. El Dr. Max Patel estaba mostrando a los recién llegados, dos jóvenes, la parte de la base reservada para el programa Avatar, más precisamente el Biolab. Ambos nuevos ya habían visto su avatar. Uno de ellos era un hombre delgado, Norm Spellman, doctor en antropología y xenobotánica y además con una certificación en xenolenguaje. Habiendo soñado toda su vida con estar aquí y entrenado durante años para que se convirtiera en realidad y teniendo la suerte de ser elegido entre varios cientos de mentes jóvenes, la sobrecalificación era el mínimo indispensable para tener la posibilidad de estar aquí con un avatar. Estaba hablando con entusiasmo sobre un libro sobre Pandora a un hombre en silla de ruedas que miraba atentamente a su alrededor, escuchando a medias las palabras del científico. Era Jack Sully, un marine dado de baja. Estaba paralizado desde la quinta vértebra lumbar hasta las piernas, y no podía mover ni sentir nada de lo que quedaba entre ellas, todo gracias a una lesión en la columna vertebral que sufrió en Venezuela. Aunque ser un veterano de guerra no contaba con un seguro para este tipo de lesiones y, aunque se curaba fácilmente, necesitaba dinero, una cantidad exorbitante, que él no tenía. De repente Max habló, presentando a los dos a la doctora Grace Augustine. Ella estaba parada alrededor de un pasillo mirando datos en una holotableta y un cigarrillo encendido entre sus labios. La mujer, al no ser sorda ni ciega, ya los había notado. Suspirando mientras pasaba una mano por su cabello mientras caminaba hacia ellos, Max presentó a Norm y estaba en camino a hacer lo mismo que Jake, pero fue interrumpida cuando habló con Norm, quien luego pasó a Navi. Y no está mal, todavía suenas un poco demasiado formal. Es un problema que solo el tiempo solucionará. IGT, elogió Grace. Todavía tengo mucho que aprender, asintió Norm ante el cumplido mientras el humor de Grace empeoraba cuando su atención se centró en el marine lisiado. Este es Jack Sully. Max presentó al segundo nuevo miembro empujando su espalda contra el pasillo mencionado anteriormente. Estaba preparado para lo que le esperaba al pobre tipo. Señora, dijo Jack cordialmente y le dio la mano para un apretón de manos que fue completamente ignorado. Sí, ya te conozco. No al doctor que se entrenó durante años para estar aquí, sino a tu hermano, al que quería y debería estar aquí, pero los mendigos no pueden elegir, dijo, obligada a mirarlo desde arriba. Está muerto, sé que es un gran inconveniente para todos. Lamento decepcionarte, respondió sarcásticamente a su comentario, con el enojo oculto en su rostro. ¿Tienes al menos un mínimo de formación en laboratorios? ¿Alguna vez has utilizado un cromatógrafo de gases? ¿O sabes siquiera lo que es eso? Preguntó, con una mezcla de enojo, fastidio y frustración en la voz. Aunque mantuvo la compostura, la mayor parte del tiempo, no estaba enojada específicamente con él, pero aún así se desahogó. Negativo para los tres, lamento decepcionar la señora, respondió de manera sencilla y mecánica, manteniendo constante contacto visual. ¿Algún trabajo de laboratorio real? Respiró hondo, calmando un poco la tormenta que se estaba gestando en su interior, preguntó sin tener muchas expectativas sobre la respuesta entrante. Fuera de saber que él es un veterano de guerra, las edades y otros aspectos menores como el tipo de sangre no había mucho. Química en la escuela secundaria, pero la abandoné, respondió él con claridad y eso fue lo que colmó el vaso. Ella tenía pocas expectativas para él, incluso si su hermano gemelo era un genio por lo poco que había recibido y Jack se las arregló para decepcionarla. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Están meándose sobre nosotros sin siquiera tener la cortesía de llamarlo lluvia. Maldito imbécil, de gatillo fácil, espetó antes de irse furiosa hacia Slefrige. Ella sabía que todo lo que dijera entraría por un oído y saldría por el otro, pero eso importaba poco en ese momento. Nadie se habría alegrado de tener el equivalente a un topo en su equipo, porque eso era lo que era, aunque no se diera cuenta. Todo salió mejor de lo que esperaba, murmuró Max, pero fue lo suficientemente fuerte para que Norm y Jake lo oyeran y se ganó una mirada de este último. ¿Estás seguro?, preguntó Jake divertido, sin creerle ni un poco al científico. Su primera impresión del xenobotánico no fue la mejor. Créeme, cuando se enteró de la situación fue peor, pero espero que la perdones por su comportamiento poco amable. Es solo que están sucediendo muchas cosas. Y ha sido así durante un tiempo bastante significativo y la mayor parte de la presión está sobre ella, explicó Max más adelante. Sus palabras sin que los demás lo supieran incluían más que el conflicto entre Navi y RDA. El Esmarine asintió bruscamente. Lo habían tratado peor, mucho peor, muchas veces. Alguien grosero que acaba de conocer no lo perturbará mucho, si es que lo hace. Los siguientes días para Jack fueron de los más interesantes de su vida, ya que conducir su avatar era lo más importante. Era más que surrealista, tener el control de un cuerpo nuevo, más fuerte, más alto, con nuevos sentidos, nuevos apéndices y más azul era alucinante. Y pudo volver a caminar, pero no era su cuerpo,
Era una sensación excepcional, casi como un sueño, pero había una clara distinción entre su avatar y su cuerpo. Su primera salida en el bosque de Pandora, una misión en la que sirvió como guardia de los avatares de Norm y Grace en tierra mientras hacían sus ciencias. Esta sencilla misión se convirtió en un fiasco gracias a su ignorancia y tras ser perseguido por un carnívoro gigante de 6 patas sin pelo durante un tiempo desconocido donde se vio involucrada una larga caída y la pérdida de la mayor parte de su equipo. Después fue perseguido nuevamente por criaturas similares aunque considerablemente más pequeñas, por lo que habría muerto si no lo hubiera salvado una mujer nativa de la que luego supo el nombre, Neytiri. Esto llevó de una cosa a otra y después de ir a su casa, un árbol gigante, el más grande que jamás había visto, se convirtió en una especie de su alumno. No entendía por qué ni cómo pero sucedió y eso pareció disgustar a Neytiri. Este encuentro con los Na'vi fue significativo y lo recibió con sorpresa, pues le valió una misión personal del coronel Quaritch, convencer de algún modo a los Somaticaya de que salieran de su árbol madre. Jake la aceptó sin dudarlo un segundo. Y ni siquiera 2 días después, él, Norm y Grace con los 2 últimos avatares, su avatar todavía durmiendo en el clan Na'vi, fueron escoltados por un piloto experimentado al sitio 26 por orden de Grace. Esto se debió a razones de las que Jake no estaba seguro, pero lo que sí sabía era que hacía que Norm estuviera más que eufórico, como un niño en una tienda de dulces y entendía perfectamente por qué. La vista era sobrenatural más allá de su comprensión de lo que debería ser posible, etc., es una de las cosas más fabulosas que alguna vez tuvo la oportunidad de ver, solo superada por la vista de esta luna desde el espacio exterior. Islas flotantes desde el tamaño de un automóvil hasta montañas literales, de kilómetros de altura y ancho, la mayoría, si no todas, conectadas por enredaderas gigantescas, una niebla densa siempre presente constantemente repuesta por cascadas gigantes y mucho más. El lugar estaba situado en una isla flotante y estaba compuesto por una pequeña vivienda en forma de cápsula para no más de 10 personas perdidas en medio de la montaña Aleluya, completamente aisladas del mundo debido al poderoso campo magnético. Esto trajo al presente, una de las unidades de enlace se abrió sola, la puerta se abrió lentamente, gimiendo y parpadeando repetidamente, Jake empujó la parte superior de su cuerpo hacia arriba y luego, con facilidad practicada, se puso en su silla de ruedas. Se dirigió hacia el frigorífico y cogió una ración, una lasaña impresa en 3D, antes de meterla en el microondas. Miró a su derecha y se encontró con una mujer de pelo castaño rojizo que estaba totalmente concentrada en un reloj inteligente. «Sabes que no hay señales aquí, ¿verdad?», dijo Jake, ganándose una mirada aburrida de Grace. Parecía que siempre llevaba puesto ese viejo reloj inteligente y, por lo que parecía, no solo lo usaba para saber la hora, sino que Max también tenía el mismo modelo. Aunque, aparte de eso, no le dio demasiada importancia. Eso no sería del todo correcto, en realidad no estamos lo suficientemente profundos en los vórtices magnéticos como para estar completamente aislados del mundo exterior. Si ese fuera el caso, no podríamos usar la unidad de enlace, apagó el reloj y explicó. Estaba esperando el mensaje de Liam, que llegaba de forma lenta pero segura, literalmente poco a poco, y cada bit daba otro bit para que los dispositivos supieran que se había recibido o enviado correctamente. Era un proceso lento y tedioso, pero protegía contra la pérdida de datos. Liam sabía que ella estaba allí, lo dijo mientras los 3 discutían la posibilidad de reunirse en persona en un horario y cosas así. Principalmente ella en su avatar con Liam. Una reunión que requeriría que volaran hasta donde está el hombre, lo que significaría que alguien más se enterara de su existencia, o que él se mudara a un lugar específico, o una combinación de ambas cosas. Ninguna de esas posibilidades es posible por ahora. A Liam no le importaba que los demás supieran de su existencia por sí solo, sabía que era inevitable, lo que importaba era cuándo, cómo y quién. Quería que hubiera un mínimo de control hasta que todo empeorara, para prepararse, infirió. Había empezado a generarse confianza entre los 3, pero era un gran riesgo para él y para ellos también. No era la paranoia del hombre la única razón por la que no era nada sencillo. Norm era una de las personas que podrían estar en la lista para que le dieran a conocer la situación de Liam, aunque ella lo conociera desde hacía apenas una semana. Era más confiable que un ex soldado. Todo lo que necesitaba decirse, tal vez de manera parcial, pero veraz, y Jake simplemente no era el tipo más listo que ella conocía. No era una mala persona, ni mucho menos, era honesto, a veces un poco demasiado, y tenía un gran corazón. Ella simplemente no lo conocía lo suficiente, pero una cosa que sí sabía era que para él el deber era lo primero. Era y sigue siendo un soldado de corazón. Y los soldados hacían cosas monstruosas incluso a costa de sus conciencias y sus cuerpos. En ese aspecto, Jake Sully era un ejemplo perfecto. Estaba más sorprendida de que el avatar de Jake todavía no se hubiera convertido en un puercoespín,
O que no hubiera muerto por resbalarse de un lugar demasiado alto o que hubiera muerto de una forma tan estúpida como la 100ª parte. Tuvo mucha suerte. Sin olvidar el hecho de que no sentía ninguna lealtad ni interés por nada más que Pandora y su pasión. Venir aquí prácticamente significa abandonar todo lo que tenía en la Tierra. Una fracción de las frecuencias todavía funcionan, en circunstancias que no entenderías, te lo puedo asegurar. La mayoría de nuestros equipos no funcionan muy bien, si es que funcionan, debido a lo mal que está el campo magnético de este lugar. De todos modos. ¿Cómo fue esta inmersión? ¿Alguna buena noticia o algún avance? Continuó con su explicación y preguntó con algo de emoción. Puede que sea una decepción total, un idiota imprudente que cruzó groseramente la línea entre el coraje y la estupidez por unos pocos kilómetros. Pero tal como es muy importante para el futuro desarrollo y mejora de las relaciones entre RDA y Na'vi, un hecho que Quaritch y Sefrige también entendieron. Liam en ese aspecto no era muy diferente, interactuaba mucho con los nativos, algo que se podía deducir por simple deducción, los Olangi o alguno de los otros clanes de caballos, supuso. Pero Liam estaba en una situación fundamentalmente diferente. En primer lugar, su interacción con los Na'vi no consistía en ametralladoras ni los obligó a salir de su hogar para conseguir metal. Las grandes llanuras no habían sufrido daños por las actividades de la RDA, por lo que los Na'vi tendrían una visión diferente de todo lo que los humanos vieran o de su origen humano. Y sin olvidar el aspecto más importante, no era su guerra, sino una en la que inevitablemente se vería arrastrado. De eso estaba segura, pero no lo presionará activamente hasta ese punto. Además de que te acosen, dijo en tono de broma. Abrió el microondas, agarró el plato y le dio un mordisco con un tenedor cuchara de fibra de vidrio. Res puso los ojos en blanco. No lo mencioné antes porque no entendía nada sobre el idioma Na'vi, sigue siendo así. Pero ahora noté a su líder, Obuleiktain, ¿y cómo se llamaba de nuevo? Saik, con Neytiri y algunos otros, hablan de un individuo. Parecía ser algo importante. Creo que el nombre era Yelti, Lost Chwal de CGT, o algo así. Aunque no tengo ni idea de lo que significa. Además, aparentemente es de tierras lejanas, explicó Jack vagamente mientras tomaba más bocados de su comida que podría compararse con plástico digerible saborizado. Pronunciación horrible y sin contacto es difícil decirte más. Pero debería traducirse como algo como, huérfano o niño perdido, y Yelti, niño perdido IGT, es así, dijo Grace y Jack asintió. Entonces sus ojos se abrieron ligeramente ante la confusión de Ex-Marine, se dio cuenta de que debería haberlo hecho antes. Es él. A menos que sea una leyenda que nunca haya escuchado antes, lo cual es extremadamente improbable, pensó, complicando y simplificando al mismo tiempo la situación. Los Omaticaya sabían de Liam Cram, este título con la mención de que era de muy lejos y su vasto conocimiento de la cultura Na'vi redujo la posibilidad a solo dos, o una leyenda desconocida y significativa para los Omaticaya y los clanes circundantes de la que ahora recién se enteró o era un cierto, humano, perdido. Había otras posibilidades, siempre las hay, pero hay posibilidades extremadamente altas de que fuera Liam y ella aceptará esa hipótesis a menos que se demuestre lo contrario. Este título también era apropiado para Liam, un humano comparable a un niño o un huérfano, perdido y solo. De todos modos, ella preguntará más tarde, pero no en menos de una docena de horas con lo mala que era la señal aquí. Finalmente, decidió hacerse la tonta y decir una verdad a medias, aunque debo decir que nunca había oído hablar de un individuo con ese título. Me gustaría saber más sobre el tema si tú llegas a saber más sobre él. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Ha transcurrido poco más de un mes desde que Liam habló con los Tsakarems de los clanes Tipani y Omaticaya. Es posible que haya reaccionado de forma exagerada debido a su tendencia a la paranoia en relación con la reunión y la cantidad de fuerza letal utilizada en la preparación. Terminó con cada uno despidiéndose cordialmente y él asumió que viajaron de regreso a sus respectivos clanes. No se hizo ningún trato con ellos, no por culpa de no haber preguntado, pero Neytiri lo negó diciendo que no tenía sentido, que su clan no necesitaba aprender más de sus iguales. Si su apariencia como humano la desagradaba tanto, entonces ese era su problema. Ella era una tonta, aunque él sabía que inmediatamente había cambiado de opinión sobre sus palabras, pero era demasiado orgullosa para retractarse y disculparse. Pero sus palabras son en su mayoría su propia opinión sesgada sobre él a partir de su apariencia y su experiencia pasada con humanos, por lo que realmente no le importaba. Las flechas primitivas, incluso si son iguales a los proyectiles de las balistas, no serán suficientes contra los helicópteros. Solo puede esperar que ella se dé cuenta de esto rápido, y lo mismo para el resto de su clan, y Jack también.
Necesitaba que los Na'vi se unieran verdaderamente. Para Akuto no se trató de una negativa rotunda, sino más bien de la necesidad de contar con el consentimiento de su Tsaik y Olo'eiktan, que en su clan eran uno y el mismo, para seguir adelante. Mostró un gran interés en la prótesis. En cuanto a los Olanji, todo salió bien, de hecho, muy bien. Y a partir de ahora, deberían permanecer en su ubicación general mientras dure la temporada de lluvias y los recién nacidos necesiten comunicarse con el árbol de la divergencia. Un aspecto muy importante y peligroso de su cultura que necesita de una gran preparación y que incluso afecta donde y cuando las madres deben dar a luz, lo que también se ve afectado por la simple deducción de cuando debe ocurrir el acto de procreación. Incluso si supiera que eran buenos en el uso de varios métodos anticonceptivos. En general, no le ayudó mucho porque no tiene ningún método para saber cuánto durará la temporada de lluvias y los Na'vi eran excepcionalmente malos para decir la hora a los demás, considerando que no pueden contar más allá de los 16. Supuso que era una especie de reloj biológico o como hablaban y escuchaban a Ejwa. Entonces le preguntó a Max. Obtuvo la respuesta unas horas después y, según lo que dijo Max, debería durar hasta mediados de septiembre. Ahora no solo estaba ocupado haciendo lo que suele hacer, sino que también estaba en contacto casi diario con los Na'vi. El trato de conocimiento por conocimiento no siendo directamente la única razón, ya que por decirlo suavemente era una novedad, curiosidad y un objeto de, algo parecido a la adoración para una cantidad no pequeña de Olanji, en su mayoría el lado más joven, pero no solo. A veces, sorprendentemente, hasta el punto de la lujuria, en gran parte por parte de adolescentes, comentó, pero no solo, no le interesaban los niños y, lamentablemente, eso no era muy diferente para los adultos. Había asuntos más urgentes que el romance y el drama inútiles para satisfacer algo tan animal como la lujuria. Un buen aspecto de su cuerpo o experiencia recién adquirida o que no eran humanos, en todos los casos sintió exponencialmente menos ansia de carne que antes, no es que alguna vez fuera, tan, depravado para empezar, pero mantuvo las cosas efectivas y al punto. Aunque podía entender aproximadamente el origen de tal atracción, él era exótico, por así decirlo, e importante según sus estándares, mientras que una anomalía estaba lejos de ser considerada fea, ni siquiera remotamente. Y sin olvidar sus acciones y conexión, todo esto afectó la forma en que los Na'vi del clan Olanji percibían. Eso no equivalía a que todos los Na'vi lo quisieran, ni mucho menos, como la familia relacionada con el cazador que intentó matarlo. Pero por lo que pudo deducir, era bastante mediocre, ya que ellos mismos condenaron la acción del cazador. Y había algunos otros, pero al final del día los líderes y casi todos los miembros de los clanes tenían una imagen positiva de él, que podía suponer que se debía a las grandes fiestas gracias a Askvei, Marali y la pareja de adolescentes alias Tutee y Miruk. Se preguntó cuándo lo asumirían porque los dos parecían bastante tontos y más que simples mejores amigos. Lien sabía todo esto porque venía varias veces por semana al asentamiento de Olanji, situado no lejos de la entrada de los sagrados reliquias. Lo hacía para enseñar y aprender. Era una experiencia, por decirlo menos. Y actualmente estaba caminando dentro del borde de su campamento, Oxiden y Septen en cada una de sus sombreras de titanio, se agregaron agarres imperceptibles específicamente para ese propósito, su guadaña de guerra colocada en diagonal detrás de su hombro y encima de una bolsa. Su inventario no necesitaba ser conocido, incluso ahora, el Tsaik no lo mencionaba así que, aunque fuera una tontería, se negaba a arriesgarse a que su activo más importante fuera descubierto de esa manera. El Tsaik y Olo'eiktan podrían ser capaces de mantenerlo en secreto, pero dudaba que otros, incluso sin malas intenciones, fueran capaces de mantener sus labios sellados con algo como esto, algo mágico, probablemente incluso divino para ellos. Los Na'vi, hombres y mujeres, trabajaban en conjunto, algunos afilaban puntas de flechas de piedra, algunos tejían fibras vegetales para hacer cestas, algunos cuidaban de los caballos huargos y los niños que eran demasiado jóvenes para ayudar corrían por ahí jugando a algo parecido a atrapar la pelota. Era normal, animado pero extraño, y un poco fuera del tiempo según su percepción debido a que los Na'vi estaban, a todos los efectos, en la etapa neolítica. Las similitudes entre ellos y los humanos eran flagrantes, pero hacían que las muchas diferencias fueran mucho más obvias. No es que fuera necesario mencionar todo lo mencionado para destacarlo. No eran humanos, pero aún así eran personas, con lo bueno y lo malo que eso conllevaba. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo cuando él empezó a ser notado, su sonrisa se agrandó levemente mientras saludaba mientras sus dos tetrapteron miraban con sutileza a todo y a cualquier cosa. Aunque a diferencia de Gladius no eran los más intimidantes, por lo que los efectos fueron insignificantes. Uno de los niños, un chico 2 cabezas más bajo que él, su nombre era Eanyu, corrió hacia él con un trozo plano de madera seca con líneas negras garabateadas en él. Esto casi le valió a Oxiden un salto sobre la cabeza del niño, con sus garras vidriosas bien abiertas, listas para sacarle el globo ocular,
pero lo detuvo antes de que ocurriera. Y el ti, maestro. Lo logré. Mira, mira, IGT, exclamó el niño, agitando la madera seca en el aire para que Liam la tomara. Lo cual hizo con un simple movimiento de su mano, uno más rápido de lo que el niño podía percibir. La escritura era apenas comprensible pero podía adivinar la esencia y era la respuesta a la tabla de multiplicar básica del 1 al 10 y la línea de números hasta el 200 que pidió hacer la última vez. Fue escrito con carboncillo, él les dio el conocimiento, no lo hizo para ellos eran lo suficientemente aptos con esta información para hacerlo ellos mismos. Se había convertido en una especie de maestro, y el título de maestro a veces tenía la palabra metal delante gracias a su implante de espécimen y a cómo usaba metal como armadura. En Navi, era FMAP Karyu, pero eso no tenía importancia aquí. Repasó rápidamente cada resultado y asintió, satisfecho. Fue fácil, increíblemente fácil y aún así sería una exageración de lo fácil que fue. Pero los Navi necesitaban aprender desde cero a un nivel incluso inferior al del jardín de infantes, ya que el concepto era muy extraño para ellos, y esto en aproximadamente 2 horas de clase por semana completamente enfocadas en eso. No se trataba solo de explicar la suma, la resta y la multiplicación, sino que necesitaban aprender a contar y comprenderlo de verdad, no solo repetir como un loro lo que decía. No entender las matemáticas iba a ser obvio y un gran problema. Y lo hizo un orden de magnitud más complicado para los mayores, pero estaba empezando a explicar su división. Era alguien capaz de hacer cálculos que explicaban perfectamente cómo crear un método estable y seguro de teletransportación entre varios puntos del continuo espacio-tiempo y enseñaba matemáticas de tercer grado a gente, alta y primitiva de gato azul. Era ridículo, absurdo, parecía y sonaba como una broma descabellada, pero era su vida. Era el resultado de sus acciones y decisiones. De todos modos, uno de sus mejores compañeros en ese grupo de edad, tanto adultos como adolescentes, fue Miruk, algo que sorprendió y no sorprendió a la vez. El adolescente tenía una opinión tan alta de él que algunos podrían incluso considerarlo poco saludable. En general, encontró que enseñar era una experiencia relajante y placentera, pero eso se debió principalmente al entusiasmo que tenían sus estudiantes y al gran respeto que sentían por él. Y que fomentaba la competencia. La sana, al menos eso esperaba. Lo hacía recompensando a los que respondían correctamente varias veces y considerando la velocidad como un factor importante. Les daba recompensas, pero solo a los más pequeños, eran golosinas, carnes ahumadas, verduras y frutas. A los más pequeños les daba juguetes, tenía que haber una motivación y prefería usar la zanahoria en lugar del palo. Esto fue posible porque sus clases eran relativamente pequeñas, nunca pasaban de 30 individuos y solo tenía 2, de los cuales la mitad no necesitaba este tratamiento. Los adultos eran quienes le daban cosas, como algún tipo de alcohol, sin embargo, Navi no tenía problemas en comer cosas más de las que estaba acostumbrado a comer tradicionalmente. Como larvas moradas vivas, nada que no hubiera podido adivinar, ni siquiera sabía mal. Una mezcla entre dulce y terroso con un exterior crujiente y un interior suave y carnoso. Aunque nunca le gustó que la comida pudiera moverse o luchar en la boca. Sin embargo, una de sus reglas era siempre probar algo antes de juzgar su sabor potencial por su apariencia o por ideas previas. Los sabores eran el aspecto más importante de los alimentos, aunque los aspectos y la presentación también lo fueran. Simplemente ocupaban un segundo lugar y siempre lo ocuparán para él. Fue un intercambio cultural, en el que ambos aprendimos uno del otro. Y esto es correcto. Buen trabajo y como prometí, IGT, Liam se quedó callado, su mano izquierda fue a su mochila, donde sacó de su inventario una figura articulada beige, para personalizar, hecha de un polímero natural que convirtió en plástico biodegradable. Se trataba de un animal desaparecido hace mucho tiempo de la Tierra, lo imprimió en 3D con su fabricante basándose en modelos que tiene detagramas de varias criaturas artificiales en su mente, que eran la mayoría de los vertebrados de los juegos. No es el más exacto, ni mucho menos, pero no era paleontólogo así que importaba poco, así que no podía arreglarlos para que fueran correctos, y tampoco le importaba. Las criaturas de carne y hueso del juego eran el resultado de OGM llevados al extremo sin regulación, era un hecho que no iban a ser precisos ni animales normales en absoluto. Y wow. Gracias. ¿Pero qué animal es ese? IGT, Eanyu agarró y se maravilló ante la figura de 4 patas de 60 centímetros, 6 pulgadas, de alto, tenía 2 pares de patas gruesas, una cola larga y un cuello largo que terminaba en una cabeza comparativamente pequeña. Era una criatura muy extraña. Y se llama brontosaurio, una de las criaturas terrestres más grandes que jamás haya existido. En concreto, es un brontosaurio lázaro, se alimenta exclusivamente de plantas, IGT, explicó Liam al Navi que ya estaba jugando con él.
Y el T es grande comparado con el de IMIP y GT, notó el niño, estaba destinado a ser así, estaban reducidos pero comparados con otros estaban correctamente proporcionados, e incluso si el brontosaurio tuviera las proporciones correctas aún habría sido una, si no la más grande y ciertamente la más pesada criatura terrestre de Pandora. Una de esas grandes criaturas parecidas a estegosaurios en la gran llanura, aunque claramente más grande y corpulenta que un elefante, era un poco más liviana que un tercio de su peso, y no era solo la menor gravedad de la luna lo que estaba en juego. Era gracioso en cierto modo, pero nuevamente, que fuera más liviana no significaba que fuera más débil y casi todas las verdaderas criaturas tienen huesos de fibra de carbono. Y esta figura la hizo con la unidad de medida que obtuvo de los relojes inteligentes de los científicos, haciendo un simple truco de luz y uso de la pantalla, la obtuvo al milímetro y todo lo que sigue lo dividió entre 10. Era simplemente una cuestión de calidad de vida, aunque podía minimizar el riesgo de futuros problemas y accidentes. Como demostró la historia, utilizar dos sistemas de medición distintos en un proyecto de alta precisión fue una idea muy mala y estúpida. Después de esto, Liam se movió entre la multitud mientras repartía bocadillos hasta que se encontró cara a cara con los cazadores, desde adolescentes y adultos hasta ancianos, tanto hombres como mujeres, ninguno se quedó atrás. Todos estaban en medio de un entrenamiento con arcos, dagas y armas de asta, que consistían en lanzas y bastones de batalla. Observó a lo lejos una pelea entre dos adolescentes, supuso que tenían más o menos la edad de Miruk, atacándose entre sí con lanzas desafiladas. Uno tenía una cicatriz sobre el ojo derecho y el otro era un poco más corpulento. Fue fascinante, aunque no comprendía todas las razones que se escondían detrás de la mayoría de sus movimientos y acciones, a pesar de que eran bastante lentos. Los dos mantuvieron contacto visual entre sí. Sus orejas estaban aplastadas y sus colas se movían de un lado a otro cuando de repente el de la cicatriz movió su pie izquierdo hacia un lado ganando espacio antes de empujar la mayor parte de su peso hacia adelante con su derecha y confiar la punta roma de su lanza hacia la otra garganta con un grito. Falló, o más bien el más corpulento se hizo a un lado, lo que provocó que los ojos del atacante se abrieran de par en par por la sorpresa mientras se agitaba, perdía el equilibrio en el suelo fangoso y caía de bruces sobre el barro. Pasaron 3 largos segundos antes de que el segundo tomara la mano del primero y lo levantara de un tirón. Y el T, eso fue arriesgado y barato de tu parte, hermano, y GT, dijo el más corpulento y el otro se quejó antes de escupir bolas de barro que acababa de tragar, lo que provocó que el otro se riera. Liam ordenó a sus 2 pájaros que volaran, mientras se daba la vuelta escuchando pasos, ya sabiendo quién era, miró hacia arriba y se encontró con el Akbei, una lanza larga e intrincada en su mano derecha. Y el T, te veo IGT, saludó el Lolo Eitan mientras sus ojos se dirigían hacia la guadaña de guerra del humano. ¿Y el T, ha venido el niño perdido a observar cómo se entrena mi gente? O tal vez a participar, IGT. Y el T, saludos y Akbei. Será enriquecedor. Soy un artesano en campos que ni siquiera la RDA podría comprender, pero no un guerrero. Gané de la misma manera que un adulto podría vencer a un niño pequeño en una pelea a puñetazos, sin importar cuán hábil sea el niño o cuán inexperto sea el adulto. Y después de que tenga asuntos importantes que discutir IGT, dijo Liam mientras colocaba su bolsa sobre una roca seca, su armadura superior se desabrochó como el exoesqueleto desprendido de un artrópodo, mostrando su físico ya que ahora solo estaba en un par de pantalones cortos. Y el T, entonces comencemos y creo que serías un buen compañero de entrenamiento, y GT, estuvo de acuerdo el jefe, y eso fue cierto en lo que respecta a la parte ganadora. El niño perdido era rápido, increíblemente rápido, y casi tan rápido como un hombre, o incluso más fuerte, pero sus movimientos eran los de alguien sin entrenamiento, pero la habilidad por sí sola no podía cruzar todos los huecos. La fuerza, la velocidad, la inteligencia, la suerte, el equipamiento, el número, la experiencia, la agilidad y muchos otros factores eran igualmente decisivos para decidir cómo terminaría una pelea. Era un arte. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Toda el área de entrenamiento quedó en silencio mientras el Olo Eitan y el niño perdido avanzaban hacia un parche de hierba corta, uno con una lanza y el otro con una guadaña de guerra. Alguien que había escuchado la primera parte de las 2 discusiones les contó a los demás sobre esto y más Navi vinieron a observar. Su jefe era su mejor guerrero y cazador, tanto en habilidad, conocimiento y experiencia, era el requisito mínimo para siquiera tener y mantener tal posición, una que ocupó por el equivalente a 50 años terrestres. Y él era uno de los mejores de la gran llanura en este arte y estilo de vida, si no el mejor. Decir que no sería uno de los mejores hijos de Eywa de la época actual no sería una exageración. Y el T, ¿puedo saber cuál es el origen de la cicatriz que tiene en la espalda y el pecho? Y GT, preguntó el jefe,
Era la primera vez que las veía y sabía que se trataba de un tipo de heridas que no se pueden ignorar simplemente, la más pequeña, la del pecho particularmente. Y el padre de Gladius me dio un puñetazo en la espalda, pero recibió lo que se merecía a cambio, y en cuanto a mi pecho, un encuentro sorpresa con un Lanaika, un hondero, atravesó mi armadura y llegó hasta mi pulmón y dijo sin darle importancia, mientras daba palmaditas en la garra metálica que tenía al final de su arma. Aquehuella sintió, su curiosidad sobre ese aspecto satisfecha, habló de nuevo mientras colocaba cuidadosamente su arma para tomar una lanza de entrenamiento, un palo sin filo, y el combate será solo con una lanza de entrenamiento y me pregunto, ¿qué tipo de arma es esta que manejas, y Y es una guadaña de guerra. Pensé que la hice así porque no podía cambiar la forma de la garra sin alterar su naturaleza o integridad estructural, y explicó Liam brevemente mientras hacía lo mismo que el Navi, colocando su arma para tomar una de las lanzas de madera y rompiendo un tercio para que se adaptara mejor a su tamaño. No sería práctico blandir una lanza de 3 metros de largo, ni siquiera si medía 1,97 metros de alto, 6 pies y 5 pulgadas, según sus medidas. El jefe levantó su ceja inexistente al ver eso, pero no dijo nada, tenía sentido y era solo un palo. Liam caminaba con el arma en la mano frente a Akbei, la diferencia de tamaño era evidente y el alcance del arma también. En condiciones normales, el jefe ni siquiera habría considerado la idea de luchar en condiciones tan drásticamente ventajosas en comparación con su oponente. Pero el niño perdido estaba lejos de ser la norma, los ojos de los Navi se centraron en su oponente y el humano estaba relajado mientras que su cuerpo se tensó en anticipación. Su sonrisa anterior se desvaneció para ser reemplazada por un rostro de seriedad. Y como lo activamos, y Liam no tuvo la oportunidad de terminar ya que el jefe ya estaba al ataque, con los brazos flexionados y las piernas en posiciones que movía con una velocidad sobrehumana, fuerza y varias décadas de experiencia, la punta roma del arma apuntaba directamente al pecho de Liam. Los ojos gris plateados del hombre mencionado se abrieron de par en par ante lo repentino de todo, vio que la lanza de entrenamiento se movía, pero no se movió ni intentó esquivarla. En cambio, reaccionó por instinto sin saber qué hacer en ese instante debido a la absoluta confusión. Liam soltó su arma y agarró la lanza con su mano desnuda, deteniéndola en seco, luego la fuerza de su agarre astilló la madera hasta el punto en que la lanza se partió por la mitad, pero la punta roma ya estaba alrededor del área general donde estaba su corazón. Los ojos del jefe se abrieron ligeramente ante esto. Liam no se movió ni un milímetro mientras ponía la mayor parte de su fuerza detrás de este movimiento y además se sentía como si intentara apuñalar una roca o un árbol grande, inmóvil, sólido y aquí por mucho más tiempo del que alguna vez estuvo y alguna vez estará. Sacudió los brazos sintiendo todavía el shock que le atravesaba los huesos, estaba más herido que Liam, era aterrador, fascinante y estimulante. Y lo rápido que el niño perdido había reaccionado y detenido un ataque tan repentino desde una distancia tan cercana. Increíble, fue todo lo que pudo pensar. Puede que sea deshonroso lo que ha hecho, pero en una lucha a muerte el honor no vale nada, la amabilidad hacia un enemigo por algo tan infantil como el orgullo es traer daño a uno mismo y a lo que uno aprecia. Esto lo aprendió a las malas. El ser que tenía frente a él era una fuerza de la naturaleza, pero una totalmente inexperta, aunque si se trataba de una lucha a muerte estaba seguro de que tenía una posibilidad abismal de ganar y menos aún de ganar sin dispersarse. Liam, por lo que sabía y le habían dicho, iría más allá para conseguir la victoria, y eso que él desconocía hasta un grado obsesivo. Nadie sabía qué podía usar para lograrlo. Seguramente, mediante el uso de artefactos, solo él y la madre de todo podrían comprender todas sus otras cualidades. Eso podría haberme herido gravemente o matarme si hubiera tenido una punta afilada, pero en circunstancias normales, mi armadura estaría conmigo. Pero aún así, tomé la decisión correcta. No necesito ser el más hábil, sino el que sobrevive y prospera. Liam pensó que no estaba enojado con Akbei por hacer lo que hizo, de hecho, todo lo contrario. Él pidió esto, el poder sin control o conocimiento de cómo usarlo no afecta cuán peligroso es, pero el control afecta a qué y a quién se dirige este peligro y con qué propósito e intención es. Nunca fue un luchador, al menos no de esta manera. Si Akbei era físicamente igual a él y sin el uso de trucos, los Navi literalmente lo hubieran dejado en el suelo. En este momento podría haber corrido directamente hacia el Navi y haberle abierto un agujero en el pecho sin que éste pudiera reaccionar. Sabía lo fuerte que era su golpe, pero le costó, destruyó árboles y varias piedras rotas o agrietadas de rango bajo a medio en la escala de dureza con pura fuerza bruta. No se necesita ninguna técnica sofisticada que se pueda utilizar solo en condiciones controladas. Sin embargo, no se hizo daño a sí mismo con todo esto, no era masoquista y tomó muchas precauciones. Lo que significa que si no le importaba el daño potencial a sí mismo, podría causarse aún más daño. Era un monstruo,
los músculos marcados por todo su cuerpo no solo estaban allí para ser bonitos a la vista como los de un culturista, eso era una ventaja. Ahora todo era una primera experiencia y qué experiencia era recibir clases de un respetado líder de un antiguo clan migratorio. No le gustaba ni disfrutaba pelear, pero aprender a hacerlo era una obligación, y pelear no solo implicaba aprender a golpear y apuñalar con un palo puntiagudo. Fue un honor increíble, se dio cuenta de eso, se lo ganó y, irónicamente, el jefe pensó lo mismo sobre poder enseñarle al niño perdido de esa manera. La anomalía y el centro de atención de su diosa omnisciente y omnipresente, salvadora de su hijo y creadora de maravillas. Y él ti, puedes perdonarme por lo que he hecho, por deshonroso que haya sido, pero esto era un deber. Debo comprenderte. Ahora atácame con el arma que dejaste caer de la forma que creas conveniente IGT, dijo el Olo Eiktan con una sonrisa cada vez mayor mientras tomaba una nueva lanza, el corazón bombeando más sangre en sus venas debido a la inquietud. Y él ti, ¿estás seguro? IGT, Liem pidió confirmación, era más retórico que cualquier otra cosa ya que los Navi sabían más y como él dijo, aprendieron de varios problemas que debían rectificarse en su técnica casi inexistente. Iba a contenerse, no quería que nadie saliera herido estúpidamente. Incluso un palo largo puede convertirse en un arma mortal. Akbei hizo un gesto de asentimiento apenas perceptible y, con un movimiento de cabeza, Liem tomó su arma. En ese momento, la mayoría del clan estaba allí, las palabras de lo que estaba sucediendo se habían transmitido de un Navi a otro, pero nunca se habían alterado. Miruk llegó con Tutee detrás de él, saludando entre el pequeño mar de cuerpos azules. Se detuvieron después de escalar una gran piedra que les dio una línea de visión óptima para lo que iba a suceder y lo suficientemente cerca para escuchar. Y el ti, ¿quién crees que ganará? IGT, Tutee pidió tomar un asiento más cómodo, usando el hombro de Miruk como apoyo para la barbilla, para su gran alegría y disgusto. Y el ti, no es una pelea IGT, esquivó hábilmente la pregunta, uno era su padre y el otro su salvador y benefactor. Preferiría que ninguno peleara, pero decir que no estaba emocionado por lo que estaba por venir sería una mentira. Me siento como un animal de circo, comentó Liem, tener tantas miradas sobre él no era nuevo, pero esa sensación de ser visto como una criatura extraña nunca desapareció. No era que los Navi fueran maliciosos, solo curiosos y no estaban acostumbrados a que estuviera aquí, como mucho pasaba unas pocas horas a la semana en su asentamiento. Era una criatura extraña para ellos, atraía una gran cantidad de atención por los más pequeños detalles y acciones era un hecho. Tomando una respiración profunda, cerró y abrió los ojos concentrándose en el jefe Olanji, sus músculos se tensaron y pasó al ataque. Fue rápido, la lanza atravesó el pecho del Navi pero no lo impactó ya que el arma de entrenamiento del niño perdido se desvió hacia el suelo con un simple movimiento de su arma y el uso de su ventaja de alcance. Esto fue solo el comienzo, ya que Liem recuperó el control y limpió su arma como si fuera un bate de béisbol para terminar fallando nuevamente, ya que el Navi se había agachado. Los ojos de Liem se entrecerraron ante eso, no era que atacara demasiado lento, sino que era predecible, sus ataques estaban telegrafiados. ¿Cómo solucionó esto? Se preguntó con el rostro duro y concentrado, sus fríos y etéreos ojos grises que nunca dejaban su objetivo, clavando la roma cabeza de madera de su lanza una y otra vez, cada vez apuntando a algo específico, vientre, pecho, hombro, pantorrilla, entraban en un ritmo que era como si Akbei casi bailara, prediciendo cada uno de sus movimientos antes incluso de empezar. Un baile que ningún humano y casi ningún Navi podía seguir, por lo rápido e impredecible que era. La multitud que estaba alrededor estaba hipnotizada por él. Uno siguió esquivando y desviando golpes debido a su gran experiencia de más de medio siglo, control corporal y habilidad de deducción, mientras que el otro atacaba repetidamente, sin detenerse ni pausar nunca. Siguió al primero como si el principio del agotamiento no fuera más que una sugerencia, cada uno de sus ataques se volvía más rápido, más preciso y más caótico, pero coordinado entre sí, telegrafiado y, sin embargo, impredecible. Esta incesante y cada vez mejor lluvia de ataques fue lo que sorprendió a muchos, siendo Akbei el primero que pudo sentirla directamente. El niño perdido ya se estaba adaptando, mejorando y aprendiendo, reconociendo cada uno de sus movimientos y sus patrones. El Olo Eiktan se sintió aliviado de que nada de eso fuera serio, casi daba miedo ver un cambio tan rápido. No habían pasado ni 2 minutos. Casi como si Liem estuviera volviendo a aprender. La diferencia de estatura y alcance de las armas tuvo muchos efectos aquí y no ayudó en el tema de los golpes de Liem, podría atacar con más fuerza o lanzar su arma, pero en ese punto el sparring no tiene sentido. Podría ganar la pelea, pero ese no era el punto aquí, el punto es aprender. Aunque todavía lo hará. Y el Olo Eiktan estaba poniendo toda su atención en esquivar o redirigir los golpes siempre que fuera posible con una facilidad que le resultaba excesivamente frustrante.
Esto continuó durante 2 minutos increíblemente largos. Liam usó ambas manos por igual, cambiando de movimiento y objetivos, pero ninguno acertó y esto provocó que una ligera molestia surgiera dentro de él, pero vino con respeto y una especie de admiración hacia el Na'vi más que un impresionante control corporal y coordinación. Había tanto que aprender, cada uno de los movimientos de los Na'vi era perfecto, calculado incluso, equilibraban velocidad, flexibilidad, agilidad e incluso gracia en todos los niveles inhumanos potenciados con una experiencia que solo la edad podía dar. Era extraño, pero tampoco estaba demasiado lejos en esos aspectos inhumanos. Liam de repente dejó de atacar, rompiendo el ritmo y confundiendo a todos, luego se hizo a un lado, agachándose ligeramente en una décima de segundo, aumentando la diferencia de tamaño, sin dejar de mirar a su objetivo. Y luego empujó su arma hacia el hombro izquierdo del jefe. El Na'vi sabía que el humano iba a hacer algo, pero no exactamente qué, aún así anticipó dónde sería golpeado y por eso ya estaba preparado para desviar y esquivar el ataque, pero el ataque se detuvo de repente antes de alcanzarlo. Esto confundió a los Na'vi por un breve instante, pero eso fue suficiente para el niño perdido ya que con un gruñido que casi rompió su rostro frío como una piedra continuó su asalto, empujando todo el peso de la parte superior de su cuerpo detrás de su ataque. Los ojos de Na'vi desearon levemente mientras bloqueaba con la parte superior del cuerpo de su lanza, pero fue en vano. No pudo bloquear el ataque del niño perdido, fue tomado por sorpresa y se hizo de tal manera que se vio obligado a usar la parte más dañada de su arma debido a la frecuencia con la que se usó durante esta pelea. Lo contó a propósito y también se dio cuenta de que iba a ser desagradable. La lanza rompió el arma de Akbei por la mitad, voló alto y giró en el aire, mientras que el arma de Liam la atravesó y continuó y se conectó con su hombro y se rompió transfiriendo suficiente fuerza para abrir varios cráneos humanos en rápida sucesión. Lo que se escuchó fue un fuerte sonido de madera rompiéndose seguido por un eco de estallido y crujido. Luego el Na'vi sintió que la gravedad abandonaba su control sobre él mientras era levantado del suelo al menos un tercio de su altura y volaba al menos su altura en longitud antes de caer con fuerza sobre la suave hierba, verde púrpura. Hubo silencio, la multitud miró en estado de shock, solo una pequeña porción iba a entender lo que pasó mientras los demás registraban lo que estaban viendo. Liam se movió, rostro tranquilo y una leve sonrisa de satisfacción en su rostro, su arma cayó al suelo, se agachó, comentó que los ojos de Na'vi estaban perdidos en sus pensamientos, su respiración era entrecortada. El niño perdido hizo una acción extraña para el nativo, dio su mano izquierda hacia la derecha y esperó. Akbei incluso si estaba confundido con la acción agarró la mano con su derecha y luego fue tirado hacia arriba por el ser más pequeño como si pesara menos que una hoja y la fuerza detrás del agarre le hizo sentir como si su hueso también pudiera ser una ramita para el niño perdido. Los ojos de Akbei se aclararon cuando se incorporó correctamente con la ayuda de Liam. La agonía en su hombro solo ayudó, pero incluso una sonrisa de dolor apareció y solo se hizo más grande. Una visión extraña para Liam y aún más para todos los demás presentes, particularmente Miruk. Y Elti, ja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 . Increíble. Simplemente increíble. Arr. Golpeas fuerte. Eres algo especial. Ese fue un truco muy bueno, y GT, el Olo Eiktan rompió el silencio pendiente, con una expresión ligeramente dolorida en su rostro mientras inhalaba y exhalaba. Con el hombro izquierdo tembloroso, cerró los ojos, lo agarró con la mano derecha y con un movimiento rápido lo colocó en su lugar, mientras un gemido ahogado de dolor se escapaba de sus labios. Maldita sea. Espero no haberle dañado demasiado el hombro, pensó Liam al ver que alguien le volvía a colocar el hombro en su sitio como si nada. Por otra parte, no entendía por qué Akbei estaba tan feliz, pero luego comprendió por qué y eso cambió en gran medida su visión del Na'vi. Un adicto a la batalla, uno que bien podría ser su bisabuelo en términos de edad. Mi p@treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. p@treon. Como usuario, U igual a 60424165. Unos minutos después del SPAR, Liam estaba de vuelta usando su placa de pecho, la mochila colocada a un lado, estaba en una estructura similar a un tipi pero exponencialmente más grande, casi del tamaño de una casa, una viga de madera toscamente cortada con huesos que sostenían un cuero cocido de piel de varios animales, algunos ni siquiera de las llanuras. Frente a él, sentado sobre una piedra cubierta de un material vegetal suave y con respaldo, estaba Akbei, con el rostro retorcido de dolor mientras el tzaika tendía su hombro izquierdo. Y tú lo buscaste, Akbei. Las acciones estúpidas te traen consecuencias estúpidas y peligrosas. Tienes suerte de que haya sido un combate. Puedo ver una vez más por qué eres el padre de tu hijo. Él sacó esta estupidez de alguna parte IGT, dijo Marali en voz baja. La emoción detrás era un indicio de algo parecido a una burla por las acciones de Olo Eiktan.
Ella tomó un brebaje que brillaba sobre un pequeño fuego a su lado derecho con su mano arrugada, apagando el fuego con un plato de arcilla mientras lo hacía antes de dárselo a Akbei. Era una mezcla de aloe vera rosa, algo parecido a la miel pero de color dorado y una mezcla de plantas en polvo. Ignorando las palabras de la vieja bruja, las mismas palabras que había escuchado cientos de veces, tragó la mezcla tan rápido como pudo físicamente, evitando atragantarse por el sabor. Para un humano, tendría un sabor dulce con un toque picante pero nuevamente, el equivalente de las papilas gustativas de los Na'vi eran fundamentalmente diferentes a las de los humanos en todos los aspectos además de su función como uno de los sentidos. Y golpeaste fuerte, Liam. Y por supuesto, te contuviste. Sentí como si me fueran a arrancar el hombro Akbei le dijo al humano que simplemente asintió antes de continuar, ¿de qué querías hablar, las cosas van a cambiar, cambiarán en una dirección que no puedo predecir ni controlar, pero que conducirá a muchas y grandes muertes, el rostro de Liam se endureció y habló, toda la atmósfera volviéndose mortalmente silenciosa. A un lado, Akbei frunció el ceño y su rostro se tornó solemne, mientras que Marali permaneció tranquila, serena, como si supiera algo, y tanto el jefe como el niño perdido sabían que ella sabía más de lo que dejaba entrever. Era extremadamente molesta, pero era racional y solo quería el bien de su clan, incluso si estaba senil. Las figuras principales de la gente del cielo de la RDA, como deben saber, son un factor principal detrás del conflicto entre ambas especies, y continuó, afirmando lo obvio y ambos sabían que lo que se iba a anunciar sería desagradable. Entiendo. Este hecho se conoce desde hace tiempo, hasta el punto de que podría considerarse antiguo. Pero no es asunto nuestro dijo Akbei, sin entender realmente a dónde iba Liam mientras la Tsaik se limitaba a cerrar los ojos pensativamente. No lo es, pero lo será, aunque sea indirectamente, no se detendrán hasta que la madre de todo quede despojada de todos sus valiosos recursos, continuó Liam con una dosis no pequeña de veneno y algo parecido a la desesperación por algo que está fuera de su control, esto es inevitable, no sé cuándo, pero sucederá, el conflicto se expandirá y se expandirá. Los que lideran RDA no abandonarán su fuente de ingresos utilizando la diplomacia, particularmente cuando se juzga a la gente como bestias salvajes de mente simple que necesitan ser domesticadas o sacrificadas hasta la extinción, La guerra ocurrirá, eso es una certeza. Incluso si el tipo lisiado triunfa, la RDA seguirá queriendo más y más hasta que no quede nada valioso que tenga importancia para todo excepto para ellos mismos. Pero para que se produzca una alianza entre la mayoría de los clanes, se necesitan más que mis palabras, pensó Liam. Gracias a Overseer y a su comunicación con los dos científicos, estaba al tanto de muchas cosas en curso sobre la RDA, como Jake Sully. Aunque hasta el momento no hay nada verdaderamente concreto sobre la mano de obra y los recursos completos de Housegate, esta falta de datos más concretos se debió a que ni Grace ni Max tenían el nivel de autorización o la autoridad necesaria para tener acceso a dichos datos. Pero Liam aún tiene una idea general y una comprensión de la mayor parte de lo que tenía la RDA en Pandora, como de qué material están hechos sus equipos y vehículos, como los parabrisas hechos de un tipo de gema sintética tan dura como el diamante pero resistente a tensiones físicas extremas y variaciones de temperatura, mientras que el metal utilizado es, por decirlo suavemente, lo que se encontró en el suelo que hizo aleaciones mediocres para lo que debe ser, pero nada excepcional. No es que no pudieran hacerlo mejor, simplemente no tenían necesidad de hacerlo. Después de todo, los salvajes no tienen nada con que luchar. Otro punto fue que las máquinas RDA no eran las más nuevas, algunas tenían 4 décadas de antigüedad y eran diseños obsoletos, aunque ligeramente alterados, para el peligroso entorno de Pandora. Planos que no pudo conseguir porque los dos científicos no tenían acceso a ellos, una vez más. Y por razones que no eran jerárquicas, los planos estaban almacenados dentro de las computadoras que controlaban las gigantescas máquinas parecidas a impresoras 3D. No fabricaron sus propias máquinas a mano con esas impresoras a mano y eso se traduce como una de las razones por las que hubo una gran falta de ingenieros, pero fue compensado por IA no conscientes de sí mismas que se encargaron de limpiar inodoros, ayudar a transportar cargas pesadas, regular la calidad del aire, construir y reparar aviones y otras tareas menores. Era su propósito y eso los convertía en una debilidad. La RDA aquí estaba limitada en términos de mano de obra, recursos y máquinas, y no usaban lo mejor de lo mejor en términos de tecnología debido a varias leyes, atajos y lo antigua que era la base, pero todo era mucho más avanzado que la tecnología a la que estaba acostumbrado antes de esto. Poderosos pero no invencibles y lo más importante de todo, quienes los poseían eran arrogantes e ignorantes.
Los conflictos que no pudo detener, en el mejor de los casos influyendo directamente ahora, lo pondrán como objetivo y no detendrán ni un poco a la RDA de continuar con sus actividades, ya que desviarán una parte de sus recursos mencionados anteriormente apuntando específicamente a él. El Esmarine aprenderá sobre él, ya que estaba jugando al espía dentro del clan Omaticaya sin darse cuenta de que se estaba volviendo nativo y eso significa que se mencionará su existencia a medida que aprenda su idioma y sus costumbres. Y eso es lo que pasó, aunque sea bajo su título, él lo sabía porque Grace le preguntó a Overseer y él le dio una respuesta afirmativa. Supuso que esto trajo consigo varias otras preguntas, pero hasta donde él sabía, ella no hizo ninguna. Pero que lo descubrieran de esta manera era algo de lo que estaba consciente desde el momento en que entró en contacto con el nativo. Los Na'vi hablarán de él con otros, ya sean otros Na'vi, avatar o humanos. O con la propia Eywa. Su secretismo iba a dejar de serlo en los próximos meses, y además había gente como Norm Spellman, el nuevo asistente de Grace. Supuso que este nuevo también tendría que estar informado sobre él para evitar posibles complicaciones, ya que por lo que Max le contó, Grace casi sufrió un colapso mental. En otro aspecto, se alegró de que Grace tuviera la respuesta inmediata de llevar a Jack y Norm a una base remota en las montañas Ayeluja, aunque ella no lo sabía, eso lo ayudó. Le dio más tiempo. Y así ha sucedido, habiendo preguntado Grace si era ese individuo con ese título y su respuesta fue afirmativa. Él solo estaba y podía prepararse, no estar solo siendo uno de ellos. El clan Olangi era el primero en la lista, no era un líder, al menos no en ese sentido, y no actuaría como tal, no es que pudiera hacerlo jamás. Los Na'vi, aunque se llevaban bien, no habrían dejado que esto pasara así, ni siquiera si hubiera sido una orden directa de la propia Eywa. No se mintió a sí mismo al decir que estaba y estaría alienado. No era uno de ellos, nunca pretendió serlo ni quiso serlo. Pero sus palabras tendrán mucho peso y él se asegurará de que así sea, incluso si eso significa recurrir a la fuerza. Akbei frunció el ceño y se quedó pensando profundamente. Esto era repentino, no lo que esperaba o, más precisamente, lo que no quería oír. En el fondo, sabía que el conflicto era inevitable, pero no podía seguir el juego del avestruz durante toda su vida. No podía comprender lo que realmente implicaba, la escala de todo, más allá de lo que le decían, que era horrible y cierto. Confiaba en las palabras del niño perdido, nunca dudaría de él, pero debía haber otras opciones, ya que era consciente de lo que significaba. Guerra. Una palabra que rara vez se escuchaba, los conflictos Na'vi eran poco frecuentes, aunque solo en casos muy raros se volvían sangrientos, y en cuanto a la guerra, no era un concepto extraño. Solo se había oído hablar de unos pocos casos de tales eventos, uno que afectó a todo el pueblo se suponía que era la razón por la que existían las 3 leyes de Eywa. Él vivió personalmente muchas batallas, era un guerrero, pero si lo que escuchó fue correcto e incluso si lo subestimó, la pura locura de lo que representaban. Pájaros de metal inmunes a las flechas más fuertes disparadas por los arqueros más hábiles que harían llover fuego del cielo sobre la tierra sin discriminación, armas de metal que con un ruido ensordecedor y un destello de luz mataban instantáneamente desde una gran distancia, trajes de metal que los hacían pelear en igualdad de condiciones, y criaturas gigantes de metal más grandes que cualquier cosa de la tierra deberían ser capaces de devorar un bosque entero en cuestión de días. Akbei no lo creía del todo debido a la tendencia de los cuentos a distorsionar los hechos, pero comprendía que contenía mucho más que unos pocos indicios de verdad y, en cualquier caso, no se hacía ilusiones, no podía ver que ganar fuera siquiera una posibilidad. No ahora y tal como están las cosas. Si podían causar grandes daños al respetado clan de los Omaticaya en la selva tropical, donde son más fuertes, dudaba que en campo abierto su clan pudiera tener mejores resultados, aunque no se desesperó ni sintió un gran temor. Y él pero tenemos tiempo. No mucho, ni siquiera para que termine la temporada de lluvias, pero es lo que tenemos y el tiempo que he estimado antes de que comience la guerra, y Liam intentó, sin éxito, tranquilizar a sus 2 interlocutores, pero no eran ellos los que se asustaban por tan poco. Y él esto no es agradable, estás hablando de una gran calamidad, de un tiempo de gran dolor, pero no era algo inesperado. Te creo, porque tus palabras reflejan las de la madre de todo. Si consideraste que era apropiado hablar con nosotros ahora, entonces ¿tienes planes, Liam Cram, podemos conocerlos? ¿Y qué pides? Tienes razones, sigues la racionalidad y el camino hacia la supervivencia dijo el Tsaik con total naturalidad, viendo a dónde iba Liam, pero no lo que quería. Y él sí, es correcto, no es realmente por la bondad de mi corazón, es por mi propio interés, mi propio beneficio, mi supervivencia. El propósito de la RDA no cambiará cuando mi existencia sea ampliamente conocida por ellos, me convertiré en otro objetivo dijo, con la voz cada vez más fría, pero conteniendo solo la verdad.
Y el ti, necesitaré tu ayuda, la ayuda de tu clan, la ayuda de los que están bajo tu mando y la de muchos más. Y tú necesitarás la mía, ellos necesitarán la mía. Esto nace de nuestro interés mutuo. Ninguno de los dos sobrevivirá sin unirnos, y GT, su implante brillaba cada vez más a medida que salían más palabras. Y el ti, en efecto, el futuro es sombrío, pero hay luz, una luz que solo podemos alcanzar con una forma de unidad. Tú tienes una mejor comprensión de la gente del cielo que nosotros. Pero, para que esta unidad suceda, alguien capaz de incansar a los clanes debe ser elegido por la madre de todo. El Toruk Magto, y GT, Marali estuvo de acuerdo casi al instante con el niño perdido. Ah, esto. Sí. Había esto en la película con Jack. Lien pensó que era algo de lo que T.S. Umon, el artista errante Anurai, hablaba con cariño, pero no le hizo clic, simplemente lo consideró una leyenda aleatoria pero importante. Una leyenda que habla de un guerrero, salvador y líder que ha domesticado un Toruk, el gran Leonopteryx, la criatura voladora más grande y majestuosa de esta luna, un depredador definitivo para ayudar en tiempos de gran dolor. Pero, como era un depredador supremo, no era a prueba de cohetes ni le gustaría que un helicóptero de varias toneladas se estrellara contra su pecho a toda velocidad, y tenía grandes dudas sobre la capacidad del jinete para unir a los distintos clanes. Sin olvidar que si alguien así aparecía al principio, pensó que Ejwa intervendría, que casi podía sentirlo. Pero el Toruk Magto no iba a ser él, necesitaba a alguien temerario y abnegado y alguien físicamente capaz de domar a un Toruk adulto. Podía hacer que uno naciera, pero conseguir uno adulto no podía, y si lograba domesticar a una criatura así de esa manera era extremadamente arriesgado, hasta un grado suicida. Un Toruk Magto era un héroe, algo que él no era ni quería ser. Habrá suerte involucrada, y por eso estaba inclinando las probabilidades a su favor y al del pueblo. Akbei no habló, quería convencerse de que Liem estaba exagerando y sobreestimando a la RDA y lo horribles que podían ser, pero las palabras de Marali empaparon el ámbar de la duda de su gran tristeza. Y entonces levantó su mano derecha, atrayendo la atención de los otros dos. Y el ti, el clan Olangi apoyará y se aliará con el niño perdido en lo que está por venir, y juro por mi nombre, sangre y alma defender esas palabras. Personalmente, defenderé esas palabras, salvador de mi hijo y el Tsakarem y arquitecto del metal. ¿Qué tienes planeado para el futuro, Liem, y GT? Dijo el Lolo Eiktan al final con una sonrisa casi salvaje formándose al final, sus ojos amarillos mirando fijamente a los plateados de Liem. Por un lado, Marali cerró los ojos, esto necesitará una ceremonia adecuada bajo el árbol de la divergencia, tales palabras que Akbei dijo no fueron ligeras como los temas involucrados. Era necesario hacerlo oficial con el clan, la guerra iba a suceder, le gustara o no, y era lo mismo para todos los miembros del clan Olangi. Los ancianos no estarán contentos, bueno, algunos como otros eran guerreros y querían volver a la carga. Morirán personas de todas las edades y sexos, pero ella no se desesperaba, al contrario, se sentía confiada. Sin embargo, en su viejo corazón aún había un profundo sentimiento de tristeza por las tragedias que están por venir y no solo para su clan. Liem asintió y dijo, una delgada sonrisa confiada formándose mientras abría su mochila y tomaba varios objetos, y el ti, su tecnología es defectuosa, primitiva en muchos puntos, tiene muchas debilidades, explotables. Y GT. Palabras de extrema arrogancia para algunos, pero que contienen una vez más solo la verdad, la RDA tiene acceso a tecnología de 2150 y usa la de 2050, leyes o no, podrían hacerlo mejor, pero no lo hicieron, pueden usar antimateria de manera segura y tienen un supermetal que rompió las leyes regulares de la física. Un siglo es una eternidad en términos de avance tecnológico con el uso de estándares modernos de avance y aún más para él. Primitivo en muchos aspectos o no, el RDA de Pandora sigue siendo el más poderoso con diferencia. De todos modos. Los objetos consistían en dos piezas largas y delgadas de madera negra alisada, ambas con diferentes extremos que sujetó juntas. Akbei se dio cuenta de lo que era en ese instante y luego agregó los extraños objetos de piedra uno por uno hasta formar una flecha de forma extraña para luego agregar en el otro extremo una pieza plana de material rojo, que solo lo confirmó. Una flecha, una adaptada a Navi, ya que tenía casi la longitud de Liem en altura. Y el ti, una flecha, y GT, murmuró el jefe con una confusión visible en sus rasgos. Aparte de parecer extraña, aunque magistralmente elaborada y desequilibrada, no parecía gran cosa. Y el ti, sí, pero una que crea fuego, una explosión. Una explosión solo es posible con el líquido negro que se encuentra bajo tierra, y GT, dijo Liem después de armar la flecha, era mucho más grande que la que suele hacer. Para él era una lanza, este tamaño le permitía poner una mezcla más explosiva dentro de la punta de la flecha para una explosión más fuerte que aquí está hecha de cerámica, incluso un metal como el bronce será mejor.
No fue una decisión casual cambiar del bronce a la cerámica. El metal será más resistente a los golpes y al medio ambiente, por lo que será más seguro y estable, eso era un hecho, pero costó más en recursos, habilidad, conocimiento y tiempo. Los tres primeros solo los poseía él y no tuvo que enseñar el último en tan poco tiempo. Y la cerámica aquí usaba arcilla, por lo que no era un metal del suelo. Añadiendo que el petróleo usado para la explosión, que no sabía cómo reaccionarían los Na'vi ya que no sabía qué representaba para ellos, era la sangre de Eywa, algún otro fluido de la diosa del árbol o algo totalmente ajeno. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Después del enfrentamiento de Liam con el Holo Eitan y su don de las flechas explosivas, las cosas cambiaron drásticamente. Les mostró el poder de la flecha al permitir que Akbei la probara en un árbol podrido y sin vida en una zona donde no habría ocurrido ningún incendio forestal. Su reciente lesión leve no le impidió usar su arco, había empeorado mucho. El jefe estaba, por decirlo suavemente, horrorizado por el enorme poder destructivo, pero también asombrado y fascinado, si la sonrisa era una indicación. Lo que una vez fue un árbol de un tercio del tamaño y la circunferencia del que se encontraba en su base, se había convertido en un tocón humeante. A esto se sumó la luz de la explosión y las ondas de choque que sacudieron sus huesos hasta la médula, resonando profundamente dentro de su cráneo. Si no hiciera estallar las palas de los helicópteros